Capítulo 2. ¿Me están llamando qué? Descargo de responsabilidad. No soy propietario de Fate/Stein High School de XD, solo los conceptos originales y la trama de esta historia. Este crossover es un completo Capítulo 2. ¿Me están llamando qué? Miré hacia el patio desde las persianas de la ventana. 3 niños, el infame Perverted Trio, corrieron gritando de un grupo de chicas. Los miembros del equipo de kendo de la niña se quitaron sus uniformes, quienes los persiguieron con shinais y bokens levantados sobre sus cabezas. No pude evitar negar con la cabeza ante la vista. ¿Alguna razón por la que esos 3 todavía están en la escuela? Considerando sus acciones, me sorprende que no los hayan expulsado, sino que hayan sido arrestados. Me aparté de la ventana hacia la chica a la que me dirigía. Al igual que su hermana, ella era una niña bastante pequeña, aunque no tan completa y poco más alta a pesar de ser unos pocos, 100 años más joven que su hermana. Los ojos violetas miraron por su rostro en forma de corazón adornado con gafas de color púrpura y enmarcado con el pelo negro con un corte de pelo. Estaba vestida inmaculadamente con su uniforme de la Academia Quo, la versión femenina del que estoy usando actualmente. A pesar de que el mío es literalmente nuevo, su uniforme parecía estar en mejores condiciones. Ella me miró con una expresión sensata que no habría estado fuera de lugar en una bibliotecaria estereotipada y estricta, que si hubiera sido cualquier otra persona, me habría intimidado lo suficiente como para garantizar mi mejor comportamiento. Sin embargo, desde mi resurrección, he visto a Serafall atravesar el falso exterior de su hermanita demasiadas veces para caer en la trampa. Realmente, después de verla huir en lágrimas avergonzadas mientras era perseguida por una chica mágica apologética, es difícil imaginar a Sona como una figura intimidante. Aunque por su orgullo, por lo menos, estaba dispuesta a al menos pretender que la imagen estricta tiene algún efecto en mí. Teniendo en cuenta su postura personal sobre los que rompen las reglas, habría pensado que habría tratado personalmente con esos 3 desde el primer día. Que los haya tolerado durante todo un año es algo que no hubiera creído si no lo hubiera visto bueno, a menos que tengas una debilidad por los pervertidos de los que no estaba al tanto, Sona. Y es verdad, bueno, no la parte pervertida, sino la creencia de Sona cuando se trata de reglas. Nunca he visto a alguien más grande que nunca por las reglas. Incluso he visto a los maestros entrar en pánico cada vez que la veían venir, revisándose rápidamente para asegurarse de que no están fallando en su estándar. Juro que una vez vi a un profesor aterrorizado saltar a un armario de conserjes cuando notó que Sona se acercaba y se dio cuenta de que no se había abrochado la camisa correctamente. Juro que si mi viejo amigo y el presidente del consejo estudiantil de mi antigua escuela, Sir Judo, estuvieran aquí, Sona habría terminado con un nuevo admirador para su club de fans, ya que sin duda terminaría levantando el terreno por donde Sona caminó desde lo bien que ella hace su trabajo como presidenta estudiantil. Por otra parte, puede ser bueno que no esté aquí. Después de todo, no quiero ver cómo reaccionaría cuando descubra que comparte su nombre con alguien del trío pervertido. Difícilmente, se burla de la acusación mientras ajusta sus lentes. Si fuera por mí, me hubiera librado de esos alborotadores hace mucho tiempo. Desafortunadamente, no depende de mí, al menos no del todo. Ishiro, aunque no me opongo a que te refieras por mi nombre fuera de los terrenos de la escuela, cuando dentro de él te agradecería que me llamaras Kaichou. Como sea que digas, Kaichou, aunque lo intenté, no pude evitar que mi humor se filtrara y coloré mi tono cuando lo dije. Juro que he estado dando vueltas por Serafall durante demasiado tiempo, ya que no pude evitar pensar en lo adorable que se veía la pequeña Sona cuando intentaba actuar como una persona mayor. El hecho de que solo sea un año mayor que Sona solo demuestra que Serafall ha logrado corromperme estos últimos meses. Ignoré cómo Sona entrecerró los ojos cuando, sin duda, captó el humor en mi voz, pero decidí no llamarme y en cambio, volví a la conversación sobre el tema original. ¿Qué quieres decir con que no depende de ti? Me senté en una de las sillas plegables que se alineaban en las paredes del consejo estudiantil y crucé mis piernas mientras hablaba. Tu familia dirige toda la escuela. No importa qué grandes disparos puedan tener sus padres, no deberían tener nada cerca. El poder o la influencia para evitar que los expulses. Incluso si de alguna manera lograron evitar que la policía se involucrara. Ojalá fueran sus padres quienes fueron el problema. Exhaló un suspiro mientras ajustaba sus lentes a los lados de nuevo, un hábito que sabía que solía demostrar cada vez que estaba irritada o pensando. Y te equivocas. Mi familia no es dueña de la escuela. O al menos, no son los únicos dueños.
Eso me dejó perplejo por un momento, mientras recordaba vívidamente que la propia Serafall me había dicho que la Academia Quo era una escuela propiedad del diablo. Debería saberlo, después de todo, terminó comprando cuando descubrió que Sona planeaba asistir. De hecho, la única razón por la que ella no es dueña de toda la escuela fue porque otro diablo terminó por conseguir los accionistas restantes antes de que ella lo hiciera y terminó por comprar el resto de la acción. Entonces la respuesta me golpeó como una bofetada en la cara. Gremory. Traté de mantener mi voz neutral cuando dije ese nombre, realmente lo hice, pero debí haber fallado cuando noté una pequeña sonrisa rara que se abría paso hacia la cara generalmente estoica de Sona. Realmente no te gustan los Gremoris, ¿verdad? Esta vez fue su voz la que estaba llena de diversión. No son tan malos como los consideras ser. Lo sabría, he sido amigo de Rias durante años después de todo. Nunca he conocido a Rias, así que me reservo mi criterio hasta que lo haga. Y te equivocas. No es el Gremoris que no me gusta. Solo un Gremori en particular que no me gusta mucho. Y cuanto menos pensé en ese pinchazo, mejor. Solo Archer pudo meterse debajo de mi piel tan fácilmente como lo hizo. A juzgar por la sonrisa que aún estaba en su lugar, no parecía haber comprado completamente mi razonamiento. Afortunadamente ella decidió abandonar el tema. Abriéndose paso detrás de un escritorio, sacó una de las sillas de debajo y se sentó. Rias parece haber tomado un poco de interés en esos tres. Parece que uno de ellos es un portador de Sacred Gear y Rias planea convertirlo en parte de su independencia. No podía ocultar mi incredulidad ante eso. ¿En serio, ellos? No he estado aquí por un día entero e incluso he oído hablar de ellos. Quiero decir, literalmente hice que tanto los estudiantes como el personal me apartaran y me advirtieran sobre ellos para asegurarme de no confundirme con la multitud equivocada. Al parecer, el trío pervertido tiene planes de convertirse en el cuarteto pervertido. Parece que cada vez que un nuevo estudiante masculino, ya sea un estudiante de primer año o un estudiante transferido, acude a Quo, hace todo lo posible para invitarlos a su pequeño grupo. Bueno, siempre y cuando no fueran tan bien parecidas, eso es. Al final, los otros tuvieron razón al tratar de advertirme, ya que instantáneamente intentaron reclutarme en su grupo, invitándome a mirarlos en el momento en que me miraban. Espera un minuto. Estoy bastante seguro de que debería ofenderme por alguna razón. Sin embargo, ante el claro escepticismo en mi rostro, el ceño fruncido de Sona se volvió un poco más pronunciado cuando me hizo un gesto de asentimiento. No es de extrañar que Sona desaprobara el reclutamiento de cualquiera de esos tres en su par. Después de todo, en el bajo mundo se supone que un par es un representante de su rey. Bien o mal, todo lo que haga un par se reflejará en la reputación de su rey. Y con una reputación como la de ellos, bueno. Sin mencionar que si esos tres están teniendo tantos problemas para controlar su lujuria como seres humanos, no hay forma de saber lo horribles que serán una vez que se conviertan en demonios. Además, tenía mis propias dudas sobre la posibilidad de que uno de ellos llevara un Sacred Gear. Los propietarios de Sacred Gear no son elegidos al azar, sino que los Sacred Gear se combinan con las almas que mejor se adaptan a la naturaleza de Gears. Esa es la razón por la que tantos usuarios de Sacred Gear a menudo terminan con personalidades que se parecen a sus Sacred Gears. No pude reprimir por completo el estremecimiento que me recorrió al pensarlo. Fue aterrador contemplar qué tipo de equipo sagrado deben tener esos tres al considerar cómo se comportan. Cuando miré hacia arriba para encontrar a Sona mirándome con la mitad de comprensión y la mitad de los ojos revelados, supe que ella ya debía haber contemplado lo mismo que yo y compartí mi miedo. Una vez más se ajustó las gafas mientras hablaba. Por supuesto, he tratado de disuadirla de su curso de acción actual, pero hasta ahora ha resultado ser un esfuerzo infructuoso. Ella soltó un suspiro de exasperación. Me temo que desde que la conozco, Rias siempre ha sido obstinada, incluso de niña. Una vez que se decidió por un curso de acción, no hay manera de persuadirla. Sona dudó por un momento como una leve capa de rojo, tan ligera que solo la atrapé porque la estaba mirando fijamente, abrí camino hacia sus cheques cuando se sonrojó antes de que ella se pusiera de pie visiblemente y siguiera adelante, y mientras pueda no piense en ninguna forma de poner esto con delicadeza, solo saldré y lo diré. Rias es un nudista. Si estuviera bebiendo algo en este momento, Sona, sin duda, habría sido testigo de mí haciendo una toma perfecta de saliva. En su lugar, solo me ahogué con el aire por un momento mientras me quedé boquiabierta con incredulidad hacia ella.
El sonrojo de Sona solo se profundizó bajo la fuerza de mi mirada incrédula a pesar de que el resto de sus rasgos permanecían en su estado habitual de neutralidad severa que siempre llevaba. Eso es todo. Si tenía alguna duda sobre la legitimidad de sus declaraciones, desaparecieron tan pronto como me di cuenta de lo mucho que ella intentó no sonrojarse. ¿Qué? Yo escupí. Ella es nudista, de hecho, todos lo son. Todo el clan Gremory es un grupo de nudistas. Era como si una vez que las compuertas de inundación finalmente se abrieran, ella simplemente no podía detenerse, las palabras simplemente salieron de ella. Si crees que eso es malo, imagina cómo fue para mí cuando accidentalmente descubrí esto en un sueño cuando tenía solo 12 años. Vi al hermano de mi mejor amigo, el maldito Mao Lucifer, salir del baño completamente desnudo y su única reacción fue agitar mi cabello mientras caminaba y me deseó buenos días. ¿Entiendes lo raro que era eso? Ahora, cada vez que escucho una maldición sobre por las bolas de Lucifer, literalmente tengo una imagen mental de ellos, porque ese recuerdo de sus bolas reales se grabó en mi mente adolescente. Cuando terminó, Sona estaba jadeando por respirar. Sus hombros se alzaban y caían con cada respiración por la rapidez con la que trataba de superar esa pequeña perorata, mientras que su rostro estaba enrojecido por una mezcla de esfuerzo y vergüenza. Después de tomar un momento para recuperar el aliento, rápidamente comenzó a recuperarse. Sentada hacia arriba, le dio un rápido tirón a la camisa para enderezar las arrugas antes de aclararse la garganta. Lo siento. Has querido sacarlo de tu pecho por un tiempo, ¿verdad? Ella dio un rápido pero agudo asentimiento en respuesta. No tienes idea. Un incómodo silencio se mantuvo en medio mientras Sona, sin duda, se reprendía mentalmente por su arrebato y mientras hacía mi mejor esfuerzo para limpiar la imagen de un Sircex desnudo agitando su don frente a una traumatizada Sona de 12 años de mi mente. Fallé, o como fallé. Afortunadamente, el sonido de la silla empujada por el suelo cuando Sona se puso de pie fue capaz de sacarme de mis pensamientos mórbidos. De todos modos, se dirigió hacia una pequeña mesa de ajedrez mientras hablaba. Esa es la razón por la que Rías no se siente molesta por el comportamiento del trío pervertido. En su mente, no es un gran problema que se la vea desnuda, en realidad encuentra que los esfuerzos que harían para hacerlo son bastante divertidos. Un ceño de desaprobación regresó a su cara. Desde su punto de vista, son las chicas las que reaccionan de manera exagerada. Como solo controlo la mitad de la escuela, simplemente no tengo la autoridad para expulsarlas, ya que Rías tiene derecho a vetar cualquiera de mis decisiones y viceversa, al menos cuando se trata de asuntos escolares. Si bien puedo forzar el problema si lo deseo, me veré obligado a deberle un favor a Rías, que es algo que no estoy dispuesto a hacer sobre un tema tan menor como esos tres. Sona sacó una silla de madera que parecía bastante cómoda de debajo de la mesa de ajedrez, una clara mejora de calidad en comparación con el resto de los muebles de la habitación. Sona se sentó mientras me indicaba que me sentara en el otro. Rápidamente cumplí con su petición silenciosa y pronto me encontré sentada frente a Sona con un juego de ajedrez entre nosotros. Fue en este momento que finalmente se reinició mi mente desde donde todavía estaba obstruida por imágenes de un Sircex desnudo y me di cuenta de que acababa de colocar voluntariamente un juego de ajedrez entre Sona y yo. Estaba a punto de que me patearan el trasero, ¿no estaba yo muy mal por eso? Ajedrez, bueno, digamos que no es uno de mis puntos fuertes y déjalo así. No soy exactamente terrible en eso. Es solo que nunca lo había jugado antes de convertirme en un demonio. Al ser japonés, Kiritsugu siempre estuvo más interesado en shogi que en el ajedrez, y la única persona de mi edad que estaba interesada en los juegos de mesa de estrategia era Issei, y él era un jugador de Go. Se dice que Sona, por otro lado, nació con una pieza de ajedrez en la mano. Incluso en el inframundo, donde la edad promedio de los jugadores se mide en siglos, Sona es famosa por ser una de las mejores jugadoras de ajedrez vivas, a pesar de que solo tiene 18 años. Pudo salir de un matrimonio arreglado con un ex pretendiente, que aparentemente era un ávido fanático del ajedrez y un campeón amateur de ajedrez, apostando su mano en un juego de ajedrez. El pretendiente aprovechó la oportunidad de lo que él percibió como un método sin riesgo para solidificar su acuerdo matrimonial, y no hace falta decir que ella limpió el piso con él. Por alguna razón, simplemente no puedo comprender, toda la raza del diablo parece estar obsesionada con el ajedrez. Simplemente no pude entenderlo. Quiero decir, tendría sentido si disfrutaran de los juegos de mesa de estrategia en general, pero por lo que puedo decir, aparte del ajedrez, los demonios no tienen ningún interés en ellos.
Serafalle me dijo que se debe a que el ajedrez es similar al rating games, un deporte increíblemente popular no solo en el inframundo, sino en el mundo sobrenatural en su conjunto, que en mi opinión es más toro que uno de los sermones de Kotomine. El ajedrez y el campo de batalla no tienen casi nada en común, cualquiera que ponga un pie en el campo de batalla puede decirte eso. Pero eso no es importante en este momento, ahora tengo que pensar en una forma de evitar que una adolescente me patee el culo y que probablemente pese menos de 100 libras cuando esté empapada. Durante mi corta existencia como demonio, he aprendido una regla de oro que parece poder sacarme de casi cualquier cosa. En caso de duda, pregúntese, ¿qué haría Serafalle? En un momento como este, me di cuenta de lo desordenada que se ha convertido mi vida. Si alguien me dijera hace un año que algún día estaría dispuesto a tratar de emular a un señor demonio que ama el cosplay como una chica mágica para sacarme de los problemas, me habría preguntado qué demonios han hecho para mear a Zelrech. Apagado. Suficiente sobre eso, la voz de Sona me sacó de mis pensamientos, tan agradable como discutir la política escolar contigo, esa no es la razón por la que te invité aquí. Agitó una mano sobre el juego de ajedrez. Tengo algunas preguntas que solo tú podrías contestar. Y mientras hablamos, espero que estés dispuesta a complacerme con un juego de ajedrez. Sin duda, tomando nota de la expresión vacilante que tenía en mi cara cuando miré las piezas de ajedrez, ella levantó una ceja hacia mí. ¿Sabes cómo jugar, verdad? Por supuesto que sí. La tranquilicé cuando finalmente descubrí una manera de salir de este lío. Es solo que todavía soy bastante nuevo en eso y hay un par de reglas en las que no estoy del todo claro, esperaba que me las aclararas. Ciertamente, ella asintió, ¿qué necesitas que te aclare? Bueno, solo para asegurarme, alcancé y levanté la pieza del caballero, el caballo es el que va 2 pasos hacia adelante y 1 hacia el lado, ¿verdad? El resto de los miembros del consejo estudiantil, que hasta ahora fingían estar ocupados con el papeleo mientras escuchaban nuestra conversación, se echaron a reír ante mi comentario. Podía ver a Sona intentar y luchar para mantener su máscara estoica en su lugar mientras me miraba, pero a juzgar por la forma en que las comisuras de su boca seguían moviéndose hacia arriba, no podía sacarlo. Sé que era bastante malo para mí, pero le prometí a Serafat que intentaría romper a Sona de vez en cuando y asegurarme de que al menos se divierta un poco. Además, aunque odiaba admitirlo, Serafalle tenía razón, bromear con Sona era muy divertido. Cuando se pone así y me mira por encima del borde de sus gafas, no se parece en nada más que a una gatita que intenta darte una mirada de muerte. Simplemente la hace mucho más linda. Me pregunto si así era como se sentía Rin cuando se burlaba de mí. Si es así, finalmente entiendo por qué lo hizo tan a menudo, esto fue muy gracioso. Trató de mantener su mirada en mí por un momento más antes de que ella se rindiera con un suspiro y permitiera que una sonrisa irónica llegara a su cara. Ya veo, mi hermana te ha estado frotando. Fue triste, pero cierto. No había manera de haberme quedado con Serafat durante tanto tiempo sin que algunos de sus hábitos se me contagiaran. Asentí sin vergüenza con la cabeza, cuando se trata de Serafalle, o pelear con ella o unirte a ella y bueno, deberías saber mejor que nadie, porque es imposible desafiarla por mucho tiempo. Ella me dio una mirada comprensiva a eso. Ahora, puse mi pieza de caballero de nuevo en su lugar adecuado en el tablero. Creo que tienes algunas preguntas para mí. Obviamente, notando el cambio en mi voz, Sona enderezó su postura y me miró a los ojos mientras hablaba. Sí, de hecho lo hago. Ahora, no lo tomes a mal, Shirou, pero ¿por qué estás aquí? ¿Qué, necesito una razón para ir a la escuela? Me desvié, no tenía nada que ocultar, pero eso no significaba que iba a facilitarle las cosas. Además, sé que a Sona le encanta jugar este tipo de juegos mentales y preferiría juntar las piezas ella misma antes de que me diga directamente. El hecho de que ahora sea un demonio no significa que quiera que se me conozca como el abandono de la escuela secundaria. Nunca tuve la oportunidad de graduarme antes de reencarnarme. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. La luz brillaba en sus lentes mientras se ajustaba. Lo que quiero saber es qué estás haciendo aquí, como en el mundo humano, en lugar de simplemente ingresar a una escuela secundaria del diablo en lugar de estudiar o simplemente estudiar en casa. Sona pasó un dedo y Tsubaki, la reina de Sona y el vicepresidente del consejo estudiantil, aparecieron a su lado y le entregaron una hoja de papel. Sin siquiera mirarlo, Sona extendió la sábana hacia mí. Esto, Shirou, es el resultado de tu examen de nivel. Como no tenías ningún documento de transferencia, tuvimos que hacerte una prueba para medir tu nivel de educación. ¿Sabes? ¿Qué anotaste? No, pero tengo la sensación de que me lo vas a decir.
Ni siquiera molestarse en alcanzar el papel. Una vez más, ni siquiera se molestó en mirar el papel mientras enfocaba toda su atención en mí. ¿Pasaste? ¿Pasado? Incliné mi cabeza en confusión. Pensé que era una prueba de nivel. ¿Cómo puedo aprobar? ¿Quieres decir que llegué al último año? Ella me miró cuidadosamente, probablemente evaluando mi sinceridad, antes de aparentemente decidir que estaba hablando en serio. No, sacudió la cabeza. Quise decir que usted aprobó, al igual que en la escuela secundaria. De acuerdo con sus resultados, puede rendir sus exámenes de graduación en este instante y aprobar una sólida B mejor si trabajó en sus calificaciones de estudios sociales y literatura moderna. ¿De verdad? Ahora no es una agradable sorpresa por una vez. Siempre he sido un estudiante bastante diligente, pero ha pasado un tiempo desde la última vez que estuve en la escuela. A pesar de todo el trabajo de último momento que he estado haciendo desde que me dijeron que había venido aquí, no estaba seguro de lo bien que lo haría. Parece que terminé poniéndome todo excitado por nada otra vez después de todo. Entonces déjame preguntarte otra vez. Shirou, ¿por qué estás aquí? Si la educación fuera lo único que importaba, estarías mejor en una universidad que en una escuela secundaria. Podría preguntarte lo mismo de ti, Sona. Por lo que he escuchado, tu nivel de educación es mucho más alto que el de la escuela secundaria, que probablemente no estés aprendiendo nada de ninguna de tus clases, ¿verdad? Tomar varios cursos universitarios en línea adicionales en el lado es una prueba de eso. Siguiendo la mirada de asombro en los rostros del resto de los miembros del consejo estudiantil, parece que ninguno de ellos estaba al tanto de esto. Sona por otro lado no parecía sorprendida de que lo supiera. Por otra parte, teniendo en cuenta que Serafall era mi maestro, no habría necesitado un genio para descubrir que ella fue quien me lo dijo. Serafall siempre ha sido una hermana mayor orgullosa después de todo. Apenas pasa un día sin que ella se jacte de los logros de su pequeño Sotan. No es que importe, pero la razón por la que decidí permanecer en la escuela secundaria es porque creo que hay algunas cosas que no se pueden enseñar en una clase o aprender de las páginas de un libro. Cumpliendo con mis deberes como presidente estudiantil e interactuando con compañeros de mi misma edad, he aprendido cosas que nunca hubiera aprendido de otra manera. Ahora, deja de pararte y contéstame, Shirou. ¿Por qué estás aquí? A juzgar por la forma en que me miró, no parecía que me permitiera desviarme de nuevo. Solo le di un encogimiento de hombros en respuesta. ¿Por qué me haces una pregunta cuya respuesta ya sabes? Se detuvo por un momento antes de preguntar. Mi hermana te envió aquí, ¿no es así? No me molesté en responder, dudo que ella esperara que de todos modos. Sona no pareció sorprenderse por mi respuesta, o la falta de ella, simplemente molesta. Se quitó los marcos de la cara y se pellizcó el puente de la nariz mientras exhalaba con fuerza. Mientras mantenía mis ojos en ella, noté desde el borde de mi vista cómo el resto del consejo se congeló ante su reacción. Sona mantuvo su postura durante unos segundos, antes de exhalar por última vez por la nariz, volvió a ajustar los marcos a su lugar adecuado, cruzó los brazos ante ella y me miró directamente. Cuando persuadí a nuestros padres para que me permitieran asistir a la Academia Kuo, mi hermana me prometió que no interferiría. Por mucho que la quiera, nunca seré capaz de crecer si intenta tomar mi mano en todo lo que hago. Y se suponía que Kuo era una oportunidad para que experimentara la vida por mi cuenta. Para aprender a cuidarme sin que mi familia me respaldara en cada paso del camino o que mi hermana me salvara en el momento en que algo va mal. Cuando comenzó, habló con su calma habitual, pero lentamente su control comenzó a deslizarse. Ella no gritó ni siquiera se acercó a nada cerca de ese nivel, pero considerando lo usual que era Sona, era para ella un equivalente a lanzar un berrinche. Soy el único heredero del clan Citri, uno de los pocos pilares restantes, y algún día se espera que yo conduzca a todo el clan y todo su territorio. Sin embargo, ¿cómo espera ella que haga eso si no lo hace? Incluso confía en mí para dirigir una pequeña escuela. Cuando le informé por primera vez que vendría aquí, me dijo que lo entendía y, aunque no le caía bien, me respetaría mi decisión y me apoyaría de todo corazón. Hasta ahora, excepto en ocasiones enviando un mensaje familiar. Para controlarme, ella ha cumplido esa promesa. Hasta ahora. Entonces, dime, Emilia Shirou, ¿por qué mi hermana decidió retirarse de su promesa? Wora, espera un segundo. Creo que estás malentendiendo algo aquí. La detuve rápidamente antes de que este malentendido se vaya de las manos de lo que ya está. Sabía que las adolescentes a veces pueden ser un poco volubles emocionalmente, pero siempre pensé que Sona era una excepción a esa regla. Lo juro, estas dos hermanas serán mi muerte.
Aunque parecían ser completamente opuestos, todavía tenían mucho en común. El hecho de que ambos de sus temas candentes fueran el uno del otro lo demuestra. Si bien es cierto que tu hermana me envió aquí en una misión, te prometo que, aparte del hecho de que está sucediendo en tu territorio, no tiene nada que ver contigo. Si ese es el caso, entonces dime cuál es tu misión. No puedo decirte, no, espera, realmente no puedo, me interpongo rápidamente en cuanto noté que su rostro comenzaba a oscurecerse. Está clasificado, aparte de aquellos que participan directamente en él, solo los Mao y su pelaje están autorizados a saberlo. Lo cual era la verdad sincera, se suponía que no debía decirle a nadie lo que estaba haciendo aquí a menos que tuviera que hacerlo. Sona me escudriñó a través de sus gafas, sin duda buscando el más mínimo indicio de engaño. Después de lo que pareció una pequeña eternidad, ella cedió. Parecía casi desinflarse antes de desplomarse ligeramente mientras se sentaba de nuevo. Después de un momento ella me miró y, con una mirada un poco avergonzada en su rostro, me dio una sonrisa cansada. Lo siento, murmuró, es solo que... No te preocupes, dije mientras agitaba su disculpa, entiendo. Y realmente lo hice. Podía entender completamente de dónde viene. Después de todo, para ella debe haber sido un pequeño milagro para su hermana dejarla sola durante todo este tiempo, especialmente si se considera cuán increíblemente sobreprotector puede ser Serafall. Entonces, para que yo, un miembro de su pelaje, llegue de la nada sin ninguna advertencia o razón, no es de extrañar que ella haya sacado conclusiones. Era natural que ella desconfiara de lo satisfactoria que ha sido Serafall hasta ahora. Desafortunadamente para ella, su paranoia está bien fundada. En un momento dado, hay aproximadamente 2 docenas de demonios altamente calificados que fueron asignados por Sir Zetch y Serafall para patrullar la frontera de la ciudad y evitar que algo demasiado peligroso se asome. Realmente, que Sona estaba dispuesta a creer que tanto ella como la niña Gremory se hubieran quedado sin vigilancia incluso un momento, solo demuestra que puede ser bastante ingenua a pesar de toda su inteligencia. Incluso si estuvieras dispuesto a ignorar que ambos eran los herederos de 2 de las familias más importantes del inframundo, todavía eran las hermanas queridas de los líderes de toda la Devil King, los Mao, y honestamente esperaban que las dejaran desprevenidas. ¿Permanecen en la Tierra? Eso equivale a dejar a las hijas del presidente desprotegidas en un país políticamente inestable. Simplemente no va a suceder. Sin embargo, no tengo intención de dejar que ella se entere de esto, al menos no de mí. De ninguna manera voy a dejarme arrastrar a ese lío. De todos modos, comencé después de un rápido aclarado de mi garganta, aunque no puedo dar ningún detalle, al menos puedo asegurarle que no estoy aquí para cuidarlo. De hecho, me dieron órdenes explícitas no interferir de cualquier manera, a menos que sea una cuestión de vida o muerte. Cualquier otra cosa que no sea eso y no se me permite involucrarme. Veo. A pesar de la cara de póker casi perfecta que llevaba, estaba claro que Sona estaba bastante satisfecha con esta noticia. Sin embargo, eso no explica por qué estás aquí en particular, como en esta escuela. Dudo que la asignación en la que estés requiere que te hagas pasar por un estudiante de secundaria. Asentí con la cabeza, eso es verdad, pero no mentía cuando dije que nunca tuve la oportunidad de graduarme. Eso siempre me había irritado por alguna razón. Si bien es cierto que ni mi ambición pasada de convertirme en un héroe o mi realidad actual de vivir como un diablo se beneficiarían de mí formalmente para obtener mi diploma de escuela secundaria, la idea de nunca graduarme, especialmente después de todos los años de trabajo que puse en él, solo me molesta sobre todo porque solo me quedaban unos meses más de mi educación formal. Además, solo hay tantas veces que puedo hacer que Serafall me burle llamándome de la escuela secundaria antes de que empiece a recibir la pista. No podrías decirlo mirándola, pero Serafall se toma la educación muy en serio. Parte de la razón por la que estoy aquí es como tapadera. Es probable que cualquiera que esté mirando llegue a la misma conclusión que usted cuando se dio cuenta de que asistía a la misma escuela que la hermana de mi maestro y no profundizaría más en eso. Esa es una suposición probable. Sona asintió con la cabeza, pero luego se detuvo. Ella inclinó su cabeza pensando y me miró. Dijiste parte, entonces hay otra razón por la que estás asistiendo a Kuo. Ah, bueno. No pude evitar rasguñar mi mejilla con vergüenza por eso, aparentemente Serafall quería que nos conociéramos mejor. Ya sea por mis palabras o por mi evidente vergüenza, Sona me dio una leve sonrisa. Me gustaría eso. Antes de que el momento se volviera más incómodo o embarazoso, rápidamente cambié de tema.
De todos modos, tomándome un momento para aclararme la garganta, intenté sutilmente buscar en la habitación algo de qué hablar, y encontré uno cuando mis ojos se posaron en el juego de ajedrez que tenía ante mí. Escuché que tienes la edad suficiente para calificar para los juegos de clasificación. ¿Planeas participar en la reunión de los jóvenes diablos de este año? La sonrisa de complicidad en su rostro me dijo que sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer, pero decidió seguir el juego de todos modos. De hecho, sí. No estoy seguro de haber escuchado, pero va a haber un número inusualmente alto de herederos que califiquen para la reunión de este año. Será la oportunidad perfecta para que me evalúe a mí mismo y demuéstrame lo que valgo para el resto del inframundo. Además, Rías definitivamente planea entrar y no hay forma de que le permita a ella subirse a mí. A pesar de la actitud sorprendentemente infantil de Sona cuando se trata de su conocida rivalidad con el heredero Gremory, no pude criticar el resto de su razonamiento. ¿Y cuáles son tus probabilidades de ganar? Sinceramente. Ella me preguntó cuál de los dos asentí. 0. Oh. A pesar de mi tono de pregunta, no pude evitar sonreír en aprobación por su respuesta. A diferencia de muchos de los demonios más jóvenes, o incluso de los más viejos, Sona no tiene demasiados delirios de grandeza cuando se trata de sus habilidades de combate. ¿Por qué dices eso? ¿No tienes confianza en las habilidades de tu pelaje? No, en absoluto, no hubo vacilación en su repetición, tengo la mayor confianza en que mi pelaje es más que capaz de manejar cualquier cosa que terminen enfrentando. A nuestro alrededor, el pelaje de Sona prácticamente se burlaba de sus elogios, incluso mientras seguían fingiendo que no escuchaban mientras intentaban mantener su farsa de trabajo. Enmascarando mi sonrisa a sus ojos, le pregunté, entonces, ¿cuál es el problema? El problema, como usted lo expresa, es la competencia. Empujó sus anteojos por el puente del marco hasta su nariz mientras hablaba, haciendo que se encendiera al reflejar la luz. Ya mencioné que la reunión de este año será inusualmente grande, bueno, por lo tanto, también será inusualmente feroz. Haciendo una pausa por un momento, cerró momentáneamente los ojos y reunió sus pensamientos, antes de continuar. Como en cada reunión, hay varios demonios fuertes entre los contendientes de este año, pero hay dos que sobresalen por encima de la multitud. Alzando un dedo en el aire, primero, está Riser Phoenix. A pesar de ser conocido como playboy y problemático menor, Riser es innegablemente un genio cuando se trata de usar las llamas de su familia. Su regeneración está al nivel que tendría la mayoría de los Phoenix. Han alcanzado la mayor parte de un siglo para alcanzarlos, y apenas tiene más de 20 años. Los partidos en los que ha participado este año son una prueba de esto. A pesar de que la mayoría de su pelaje consiste en miembros con habilidades de combate por debajo de lo normal, ha ganado los 8 partidos en los que ha peleado y emergió sin una sola herida para demostrarlo. 3 de los 8 oponentes que enfrentó simplemente se resignaron cuando se dieron cuenta de que ninguno de sus ataques fueron capaces de dañarlo, incluso después de que los invitó a atacar. Eso ni siquiera tiene a su hermana en la ecuación. Aunque tiene menos talento en su control sobre las llamas de Phoenix que su hermano, ella lo compensa con su inteligencia. Ravel Phoenix es un táctico de primera clase con un don en pequeña escala. Estrategia de escala que honestamente puedo decir que rivaliza con la mía. Levanté una ceja ante eso. Viniendo de Sona fue un gran elogio. Si bien Riser tiene un enfoque más laissez-faire para administrar su pelaje en la batalla, que básicamente consiste en que él se siente y no hace nada, Ravel tiene un enfoque más práctico. Aunque no lucha directamente contra sí misma, a menudo encabeza un puñado de partidos para combatir al enemigo y los coordina a todos, mientras que retrocede y evalúa el estilo de batalla del enemigo en busca de amenazas y debilidades. Bajo su liderazgo, pudieron ganar 2 partidos sin que Riser se involucre en absoluto. Juntos forman un equipo formidable que cubre los puntos débiles del otro bastante bien. Si bien tienen algunos defectos bastante grandes que pueden ser explotados, el poder en bruto de 2 demonios de clase alta en un equipo hace que sea casi imposible para cualquier equipo de su edad. Grupo para aprovecharlo. Asentí con la cabeza de acuerdo a su evaluación. Por supuesto, ya sabía la mayor parte de esta información, pero tenía la sensación de que ella le estaba explicando esto a su pelaje tanto como a mí. Además, aunque sabía por qué no era probable que ella ganara, quería ver si sus razones coincidían con las mías, así que me aseguré de no interrumpir su explicación. Aunque nunca los he visto ni visto ninguno de sus partidos, he oído que los hermanos Phoenix son uno de los favoritos en el partido de este año. Agregué. Segundo, solo para él, por supuesto.
Sona asintió solemnemente. Sí, él, levantó un segundo dedo, Sairaorg Beal, el más fuerte de los jóvenes demonios. Nació sin habilidad ni talento, e incluso fracasó en heredar el poder de su línea de sangre, el poder de destrucción. Para los estándares del diablo, nació lisiado. Con tales desventajas, debería haber sido un débil que sería incapaz de combatir incluso a los demonios de clase baja, y mucho menos a los de clase alta. Pero al parecer, alguien no se lo dijo a Sairaorg, porque en los últimos 3 años aplastó a todos los demonios de clase alta nacidos en el siglo pasado y al menos a la mitad de los que nacieron antes en duelos 1 a 1. Ahora él es el más cercano entre la generación más joven para convertirse en el próximo Satanás, un Mao. Sona negó con la cabeza con incredulidad. Honestamente, la única manera de que Sairaorg pierda es si él decide pelear todo el torneo sin su participación, y aún así no estoy del todo seguro de que no ganará. Lo que asusta es que ella ni siquiera estaba exagerando, en todo caso estaba subestimando las cosas. Sairaorg era un monstruo, puro y simple. Los demonios usualmente toman siglos de entrenamiento para alcanzar el nivel de clase máxima, y eso es con el poder que heredaron de su clan. Este tipo lo hizo antes de cumplir los 20 años, cuando fue considerado un inválido mágico. Después de terminar finalmente su explicación, Sona bajó la mano. Y es por eso que, de manera realista, no creo que tenga ninguna posibilidad real de ganar. Con solo uno de ellos, habría sido difícil, una posibilidad muy remota. Ambos. Mis posibilidades han caído muy por debajo de 0, prácticamente se ha vuelto un número imaginario. Especialmente cuando se tiene en cuenta que ambos han completado sus perajes y todavía estoy en el proceso de construir el mío. Si la reunión de este año no fuera tan importante, honestamente consideraría retrasar mi debut por otro año, pero desafortunadamente eso me habría hecho parecer un cobarde y como heredero no puedo permitir que mi reputación se vea dañada en tal camino. No pude evitar sentir un gran orgullo por su análisis. Si bien no era palabra por palabra, Serafall básicamente me había dicho lo mismo y por la mayoría de los motivos. Parece que la hermana pequeña de mi amo va a salir bien. Desafortunadamente, aunque la mayoría de lo que dijo es correcto, también es incompleto. Tuve que morder una mueca. Aunque odio jugar al malo, es por su propio bien. Bueno. Es hora de aclarar algunos conceptos erróneos. Incluso si no esperas ganar, espero que eso no signifique que pretendas perder. Sona me sonrió. Difícilmente, respondió ella, mientras que el primer lugar es imposible, todavía es posible para mí estar en una posición bastante alta. He explorado a los otros participantes y he encontrado que la mayoría de ellos no son una amenaza en absoluto. Los pocos que son, ya he preparado una estrategia básica para contrarrestarlos si alguna vez termino jugando contra ellos. ¿Entonces esperas terminar bastante bien entonces? No hubo vacilación. Que también. Estimo que mientras no tenga mala suerte y termine enfrentándome a Fenexo Sairaorg en una de las rondas anteriores, tendría una buena oportunidad de ganar el 4º lugar, tal vez más alto si termino teniendo suerte. Dejé deliberadamente un resoplido en respuesta. Y naturalmente Sona lo atrapó. ¿No estás de acuerdo? Preguntó mientras levantaba una ceja. Sí, bueno, aquí viene la parte dura del amor. Me debes por esto, Serafall, no llegarás tan lejos. ¿Por qué crees eso? Porque eres demasiado débil. Fue increíble lo mucho más silencioso que se quedó la sala ya que todos en la sala del consejo se quedaron paralizados. Sona se puso rígida de sorpresa tan rápido que parecía que estaba electrocutada, demonios, incluso la mandíbula de su reina Tsubaki cayó con incredulidad. Para un humano, lo que dije no hubiera sido tan malo. Incluso para un demonio, una raza que se enorgullecía de su fuerza y poder, solo habría sido un poco insultante. Bueno, eso habría sido verdad si el orgullo no fuera el pecado mortal elegido por este diablo. Orgullo, la debilidad de Sona de los 7. Y yo, alguien que estaba prácticamente a un paso de ser su familia, solo pisé fuerte delante de todo el pelaje. Admito que es un poco duro, pero hay pocas maneras mejores de llamar la atención de alguien y hacer que escuchen, y me refiero a escuchar de verdad que herir su orgullo. Vaya, bastardo, disculpa, el único hombre en el consejo estudiantil, un niño de cabello rubio, cargado directamente contra mí antes de ser detenido por la mano levantada de Sona. Sin apartar los ojos de mí, me examinó durante casi un minuto antes de decidir hablar. Explícate, Emilia. Ella me gruñó, asesinando flagrantemente todo el tiempo. Una vez más, su intento de intimidación la hizo ver nada más que un gatito asesino. Tan jodidamente lindo, juro que nunca volveré a dudar de Serafall.
En respuesta, simplemente agité mi mano sobre la mesa entre nosotros. Esto, justo aquí, Sona, es por eso que estás débil. A juzgar por las miradas desconcertadas que recibía, parecían que al menos me escuchaban. Bien, eso facilitará las cosas entonces. ¿Ajedrez? Por una vez, no fue Sona quien hizo la pregunta, sino su reina Tsubaki. ¿Estás diciendo que la debilidad de Kaichou es el ajedrez? Pero es increíble en eso. Eso no es lo que quise decir, aunque respondí a la pregunta de Tsubaki, no aparté la vista de Sona mientras hablaba. Y no se trata solo de tu Kaichou, sino también del tipo del diablo. Señalando el juego de ajedrez frente a mí, dime, Sona, ¿qué tienen en común los juegos de ajedrez y clasificación? Y estoy hablando del aspecto de la lucha, no de las cosas superficiales como los nombres y los títulos. Si Sona fue rechazada por mi línea de preguntas, no lo demostró. Ella solo miró el juego de mesa por unos segundos antes de volver a mirarme. No estoy exactamente segura de lo que me preguntas, Shirou. Déjame reformularlo para ti de esta manera. Crucé mis brazos frente a mí mientras me recostaba en mi silla. ¿Qué es exactamente lo que tienen en común el ajedrez y la batalla? Esta vez no se molestó en mirar el tablero de ajedrez, sino que centró toda su atención en mí, mientras contemplaba la pregunta. Normalmente respondería algo como estrategia o táctica, comenzó, pero tengo la sensación de que no es la respuesta que estás buscando. Asentí con la cabeza ante su respuesta. Tal vez un poco ingenuo, pero nadie había acusado a Sona de ser estúpida, eso es seguro. La respuesta es simple, casi nada en absoluto. Ya había levantado la mano para detener la réplica con la que Sona habría contestado, sin lugar a dudas, incluso antes de terminar mi oración. Efectivamente, Sona ya tenía la boca abierta antes de detenerse. Ahora, no estoy afirmando que el ajedrez no sea útil para desarrollar el pensamiento o la planificación estratégicos, lo que sin duda lo hace, solo que su uso en el desarrollo de habilidades de batalla está muy sobrevaluado en la sociedad moderna del diablo. Continué después de asegurarme de que no me iban a interrumpir. De hecho, fuera de la estrategia básica, no comparte casi nada en común con la guerra de la vida real. Y, sin embargo, los demonios en general parecen adorarlo como el simulador ideal de juegos de guerra. La cantidad de exageraciones que los demonios parecen acumular en el ajedrez es tan ridícula, que en realidad ha comenzado a afectar negativamente el potencial de lucha de la generación más joven de demonios. Por ejemplo, levanté un solo dedo. Existe un término militar conocido como incertidumbre de la información. Es cuando no está seguro de cuán precisa es la información que tiene sobre el enemigo o en una situación en la que ni siquiera tiene información. Cualquier información. Ese es un aspecto clave en cualquier campo de batalla y algo que simplemente no existe en el ajedrez. Añadí otro segundo dedo. Luego está la cantidad de fuerzas que tiene cada lado. En el ajedrez, sin importar tu nivel de habilidad, tus piezas iniciales son iguales en número y fuerza, lo que es un escenario completamente ridículo en la vida real, uno que nunca ocurrirá. Rápidamente agregué un tercer, cuarto y quinto dedo a los otros. Luego hay una ventaja de terreno y clima, problemas de comunicación, pánico y moral entre los soldados. Entonces formé mi mano en un puño. Y tal vez la lección más importante, el ajedrez no te enseña cuándo huir. La victoria siempre es posible en el ajedrez. En la vida real, a veces todo lo que puedes hacer es correr. A veces es mucho mejor retirarse que pararse y luchar. Hasta que mueras, una muerte sin sentido. Esta simple lección, aprender cuándo correr, es una que demasiados jóvenes nunca aprenden hasta que es demasiado tarde. Sé. El hecho de que un hombre que voluntariamente luchó contra Gilgamesh y otros sirvientes como humanos probablemente lo convierte en la cosa más hipócrita que he dicho, pero no lo hace menos cierto. Finalmente bajé la mano. Ajedrez, Sona, continué después de dejar que mis palabras se hundieran unos segundos, es un excelente punto de partida para desarrollar tus habilidades como estratega, pero si te aferras a él por mucho tiempo, solo terminará limitándote. Y eso es algo que ya te está pasando. Extendí los brazos e indiqué a toda la habitación con una ola. La elección de pelaje es un ejemplo perfecto de esto. La ira, la auténtica ira apenas contenida, inundó su rostro cuando casi me siseó. Mira tus próximas palabras, Shirou. O incluso tu maestra no podrá salvarte. Apenas pude contener una sonrisa por su respuesta, e incluso entonces solo tuve éxito porque estaba segura de que ella lo malinterpretaría. Sabía que había una razón por la que me gustaba esta chica. Ella estaba más enojada conmigo por la poca importancia que tenía cuando la insulté. Esto significa que ella tiene más orgullo en ellos que ella misma.
A pesar de todas sus diferencias aparentes, cuanto más conozco a estas dos hermanas, más similares son. Levanté ambas manos frente a mí de manera apaciguadora. Ahora, cálmate. No me refería a eso. No tenía la intención de que tomaras lo que dije como un insulto hacia tu pelaje. Entonces, ¿qué quieres decir exactamente, Shirou? Aunque no se calmó del todo, al menos no parece que estuviera haciendo planes para arrancarme la cabeza más. Tu pareja, son un reflejo de cómo luchas. Eso, al menos, fue capaz de arrojarla lo suficiente como para que el viento saliera de sus velas. Antes de que ella siquiera tuviera la oportunidad de preguntar, respondí. Todos son como piezas de ajedrez. No, para ser más precisos, son más como cuchillos quirúrgicos. Eché un vistazo por la habitación a los 7 miembros de su pelaje. Incluso con solo una mirada, puedo decir que casi todos en esta sala fueron elegidos no por sus habilidades de combate. En su lugar, los seleccionaron por sus habilidades para contrarrestar la fuerza de sus enemigos o para explotar sus debilidades. Les di un lento asentimiento a sabiendas cuando vi que sus ojos se abrieron sorprendidos de lo cerca que llegué a la marca. Sin duda, se preguntaban cómo era capaz de resolver eso con solo mirarlos. En verdad, sabía la mayor parte de esto por los informes que me dio Serafall, pero no necesitaban saber eso. Al igual que un artesano que elige su herramienta, usted escogió cada pieza de su grupo en preparación para explotar cualquier situación en la que se encuentre. Ahora, eso no es necesariamente algo malo. De hecho, puedo decir honestamente que muchas compañías pueden beneficiarse de la adopción de su enfoque. Entonces, ¿qué diablos es el problema? El chico de pelo rubio gritó. Bueno, al menos me di cuenta de quién es la voz ruidosa del grupo. El problema es que lo llevaste demasiado lejos. Tu plan de crear un pelaje que se puede adaptar a cada escenario ha acabado creando un montón de debilidades potencialmente fatales. Dirigí mis palabras a Sona. El primero y el más obvio es que todo tu plan de ataque requiere información sobre el enemigo para que funcione. No puedes explotar sus debilidades o anular sus fortalezas si no sabes cuáles son. Sin datos detallados y precisos sobre tu enemigo, toda tu estrategia de ataque se derrumba. En una guerra la información confiable es un recurso escaso. ¿Qué método has preparado para explorar la información en el campo de batalla? Aparte de los familiares, que se detienen fácilmente, o la red de información de tu familia, que solo está orientada hacia los demonios, no tienes un método eficiente para obtener la información que necesitarás para ganar. Claro, agité una mano en el aire, en un juego de clasificación podría ser posible recopilar información sobre tu enemigo, pero también es posible que te pierdas algo. Estoy seguro de que más de un diablo tendrá una o dos cartas de triunfo ocultas en su mazo. Lo más importante es que miré a Sona directamente a los ojos, nunca olvide que los juegos de calificación se supone que son una simulación de una guerra real. No tiene sentido aprender técnicas que solo pueden funcionar en lo que básicamente no es más que un juego popular. Juego, pero es inefectivo en una pelea real donde las vidas reales están en juego. Hice una pausa para asegurarme de que la última afirmación se hundiera. Si nada más, espero que al menos se tome en serio esa elección, puede que solo termine salvando su vida algún día. El segundo error clave es la falta de fuerza de combate en bruto en tu pelaje. Está muy bien tratar de explotar la debilidad de tu enemigo, pero no tiene sentido si eres demasiado débil para aprovechar esa debilidad. Al ver las miradas de confusión en algunos de los miembros de pelaje, traté de pensar en una mejor manera de explicarlo. Dame un segundo para pensar en un ejemplo. Me recosté en mi silla mientras saqueaba mi cerebro en busca de un buen método para explicar. Ah, tengo uno. Exclamé mientras golpeaba la palma de mi mano. Voy a tener que cambiar los detalles de la pelea un poco, pero lo haré. Hace unos años, tuve que pelear con una bruja muy poderosa. Por conveniencia, llamémosle Caster por ahora. De todos modos, el mayor problema que tuve fue en realidad golpearla. Por su destreza mágica, era bastante frágil, por lo que un solo golpe sólido la sacaría para el conteo. Sin embargo, era una oponente bastante rápida, casi tan rápida como un caballero, pero el verdadero problema apareció cuando demostró su capacidad de teletransportación. Podía saltar de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos, solo necesitó un par de segundos como máximo para lanzar el hechizo. Lo que lo empeoró, era una maga increíblemente poderosa. Cada uno de sus hechizos era capaz de derribar un pequeño edificio y puede lanzar docenas de ellos simultáneamente. En los momentos en que fue a un ataque total, casi se sentía como estaba lloviendo hechizos. Ese recuerdo hizo una mueca en mi cara.
Ella fue probablemente el oponente más molesto que tuve que pelear en toda la guerra. Quiero decir, claro, saber tenía una resistencia mágica de clase A, pero estoy seguro de que no. Así que durante toda la pelea ella simplemente nos atacaría. Ella se teletransportaría a la parte superior de un edificio a un par de cientos de metros de distancia y simplemente nos bombardearía con hechizos. No tenía sentido buscar cobertura, porque sus hechizos simplemente se desplomaban cuando intentábamos apresurarla, ella simplemente se teletransportaba y no podíamos acercarnos a ella porque cubría el lugar con familiares que le informaban cada vez que alguien la acechaba. Sabré puede haber pensado en ellos como de baja calidad, pero esos guerreros de diente de dragón eran un dolor, hacían imposible acercarse a ella. Para empeorar las cosas, Castet era un prodigio de la magia, en una escala que nunca había visto, por lo que los ataques o habilidades basados en la magia no tenían ningún valor contra ella. Miré a dos de los miembros del consejo, los dos obispos de Sona, una chica de pelo negro largo y un moreno con trenzas. De modo que el hechizo de invisibilidad que tanto te gusta no valdrá nada para ella. Me volví hacia Sona. ¿Entonces qué vas a hacer? Le pregunté. Eres capaz de lastimarla, pero no puedes alcanzarla. Incluso tu miembro más rápido de la familia no tiene ninguna posibilidad de llegar a tiempo antes de que se teletransporte. Ninguno de tus hechizos o trucos mágicos en los que se especializa tu pareja funcionará en ella. Todo el tiempo ella está lloviendo hechizos sobre ti que terminarán eliminándote uno a uno si no la terminas pronto. Le di tiempo para que lo pensara. ¿Entonces qué vas a hacer? Mientras la observaba reflexionar sobre el problema, un pensamiento me golpeó. Solo para aclarar. Este no es un escenario hipotético, Castet era tan real como tú y yo, y no exageraba en lo más mínimo cuando describía sus habilidades de combate. Ella realmente era tan fuerte. Si bien es cierto que la clase Casters siempre tuvo una mala reputación de ser débil en las guerras del Santo Grial, eso fue solo porque se enfrentaron a otros espíritus heroicos. Comparados con los estándares de los magos ordinarios o incluso de los demonios, eran monstruos absolutos. Mientras Sona aún estaba perdida en sus pensamientos, uno de sus miembros de pelaje, una hermosa chica de cabello azul y levantamiento de la mano. Me sentí demasiado como una maestra cuando le indiqué que hablara. Dijiste que peleaste con esta persona Caster, ¿verdad? Al ver mi asentimiento, ella continuó. Bueno, viendo que estás aquí con nosotros vivos y bien, obviamente debes haber ganado, ¿no? ¿Cómo ganaste? Me rompí en una sonrisa ante eso. Aunque sabía que mi orgullo me estaba llegando, ya que nunca me hubiera imaginado comportándome así, no pude resistir la oportunidad de presumir una de mis espadas. Además, viendo cómo Sona y el resto del pelaje me observaban mientras esperaban mi respuesta, pensé que sería una oportunidad perfecta para aprender la lección. Alcé ambas manos delante de mí con las palmas hacia arriba, como si estuviera sosteniendo algo invisible dentro de ellas, comencé a proyectar una espada. Aunque quizás llamarlo una proyección ya no sea exacto. En este mundo, uno sin la interferencia de Gaia o la degradación de la magia, mis espadas se han convertido en algo más que una mera proyección. Pueden ser copias aún, pero son copias que ya no serían tan cortas como el original. Eso no fue todo lo que cambió con mi magia. Desde que me convertí en un diablo, ya no necesito un área para activar mis circuitos. Eso es porque mis circuitos están siempre encendidos. La cantidad de OT que ahora tengo en mi cuerpo era ridícula. A un nivel que haría que incluso Rin se vuelva verde de envidia. Eso ni siquiera menciona los cambios que han sufrido mis circuitos. En este momento, mis circuitos han alcanzado un estándar de calidad que habría sido imposible de lograr para un humano. Nada menos que un apóstol muerto podría canalizar un lugar tan cercano como Prana, de lo que actualmente era capaz. Esa fue la razón por la que ya no necesitaba cerrar mis circuitos. Ya ni siquiera notaron la tensión de estar abiertos. Además, como demonio, necesitaba tener mi prana o mana, ya que se refieren a él aquí, fluyendo por todo mi cuerpo para sobrevivir. Al parecer, mana es el equivalente de sangre para los demonios, lo necesitamos para seguir bombeando a través de nuestro cuerpo o caeríamos muertos. Una red de líneas se formó sobre mi mano durante un breve instante, con forma de contorno de una espada, antes de que con un destello de luz, se reemplazó con la cosa real. La exclamación de sorpresa y sobresalto vino de todos lados, lo cual ignoré mientras miraba la espada que sostenía en mis manos. Caladbolk II. La espada espiral falsa. Era una espada modificada, una que nunca existió en la vida real, al menos no en su forma actual.
basada en la espada demoníaca que maneja el héroe irlandés, Fergus MacRoach, ha sido alterada para que sea más aerodinámica y pueda ser disparada desde un arco. Honestamente, no estoy completamente seguro de si podría referirme a ella como una espada más. A diferencia de la mayoría de las espadas, la hoja de esta no era recta ni curva, sino que giraba en espiral como un tornado. Se parecía más a una broca giratoria que a cualquier otra cosa. Si no fuera por la empuñadura que estaba unida al final de esta hoja en espiral, dudo que alguien hubiera adivinado que era una espada. Hecho con mi examen de la espada, no es que necesite una, mis cuchillas son siempre perfectas. Miré hacia arriba para encontrar a cada persona en la habitación mirando alternativamente a la cuchilla o a mí con una expresión que va desde el shock absoluto hasta una de las maravillas, como si hubiera realizado un milagro digno de Cristo mismo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están actuando tan sorprendidos? Algo como esto no debería sorprenderlos, todos aquí han visto magia antes, y demonios, todos deberían ser capaces de realizar magia ellos mismos. Quiero decir, son demonios por el infierno. Oh, cierto, demonios, se olvidó. Los demonios son inherentemente seres nacidos de la magia. A diferencia de los humanos, que pueden sobrevivir fácilmente o incluso prosperar sin siquiera una gota de magia, los demonios caerán muertos sin ella. Esto los hace especialmente sensibles a las anomalías mágicas y mágicas, mucho más de lo que un mago o mago humano podría ser. ¿Y qué les informo? Llamé a un fantasma noble con tanto poder, que es más que capaz de borrar toda la escuela del mapa en un instante. Desde su punto de vista acababa de convocar una espada que puede derribar las cimas de las montañas con un solo columpio, de lo que parecía no ser más que aire. Y actualmente tengo esa misma arma de destrucción masiva sobre mi regazo como si fuera un gato. Pensándolo de esa manera, su sorpresa está empezando a tener mucho más sentido. Sona fue la primera en recuperarse, no es de extrañar, ya que probablemente vio a su hermana hacer cosas mucho más escandalosas mientras crecía, fue la que hizo la pregunta que todos estaban pensando. Shirou, nunca apartando sus ojos del fantasma noble, ¿qué es eso? ¿Esta? Repetí como si no estuviera segura de por qué estaba preguntando. Esto, Sona, es una espada. ¿Eso es una espada? El niño preguntó esta vez y las palabras salieron de su garganta en un susurro estrangulado casi aterrorizado. Claramente, nunca antes había experimentado el poder acercándose a esta escala. Lo más probable es que fue reencarnado recientemente. Lo que hice fue impresionante, sí, pero el mundo sobrenatural estaba lleno de monstruos. Comparado con lo que algunos de esos seres son capaces de hacer, lo que acabo de hacer no fue nada especial. Bueno, sí y no, respondí. Para ser precisos, era una espada, ahora es más una flecha. Se llama Calabolgo, y fue esta arma la que pudo matar a Caster. Le di una palmadita en el costado de la espada, cuidando de no cortarme la mano en los bordes afilados, expliqué. Esta fue mi solución al escenario de lanzador. Calabolgo, en manos de un arquero experto, básicamente puede dispararse contra un objetivo como una flecha. Rastreé un camino en el filo de la espada. Usted ve cómo la hoja se sacude, cuando se dispara, hará que la espada gire tan rápido que pueda penetrar en cualquier objetivo, creando una distorsión en el espacio. El efecto fue tan poderoso que rasgó la defensa mágica de Caster como el papel, y tan rápido que no tuvo tiempo suficiente para siquiera intentar teletransportarse. Incluso si lo hubiera hecho, honestamente creo que de todos modos, habría sido torcida junto con el espacio. Lo admito, básicamente arranqué este movimiento de Archer, pero ¿y qué? Él era esencialmente yo de todos modos. No puedes plagiar de ti mismo, ¿ahora puedes? Espera, fui interrumpida por Blondie otra vez, mientras me apuntaba con un dedo acusador. Parece que tenía razón en fijarlo como la boca ruidosa. ¿También tienes un Sacred Gear? Sonreí por eso, no era una mala suposición de ninguna manera. También tenía sentido. Ninguna magia fue capaz de fabricar espadas desde el aire, al menos no de esta calidad. Por otro lado, Sacred Gears era famoso por hacer cosas que se suponía que eran imposibles, mágicamente o de otra manera. Era, al menos para ellos, lo único que podía explicar lo que había hecho. No era una mala suposición, pero aún así no era la correcta. No lo hago. Le dije y lo dejé así. Les dará algo para reflexionar. De todos modos, volviendo al tema original. Sona levantó la vista de su examen de la hoja, esta fue mi solución para Caster. Un ataque de gran alcance no mágico extremadamente poderoso.
Cuando descubrí que no tenía el velocidad para acercarme a ella, ni la magia para igualarla de ella, confié en el poder destructivo de esta arma para ganar. Entonces, contéstame, Sona, finalmente volviendo a la pregunta original, ¿cómo habrías lidiado con Caster si tú y tu pareja tuvieran que enfrentarla como lo son actualmente? Esta vez me aseguré de no interrumpir a Sona mientras reflexionaba sobre el dilema. Simplemente me senté y la observé pensar. Sona era una chica inteligente, mucho más inteligente que yo si fuera sincera. No tenía ninguna duda de que ella descubriría lo que estaba tratando de decirle por su cuenta. La debilidad fatal del sonásperaje es la pura falta de poder de fuego. No exageraba cuando dije que este mundo estaba lleno de monstruos. Unos tan poderosos, que ninguna cantidad de estrategia o planificación puede permitirte derrotarlos, simplemente porque la mayoría de las personas simplemente carecían de la fuerza para rascarlos, y mucho menos lesionarlos. Comparado con ellos, Caster no era más que una mosca. Sin embargo, Sona ni siquiera tenía el poder para derrotarla. Incluso el pelaje de la chica Gremory tuvo una mejor oportunidad contra Caster. Aunque dudo que gane considerando la astucia de Caster, pero en una batalla directa, al menos tendrá una oportunidad de pelear. Con su poder de destrucción y su caballero, que se reportó como uno de los demonios más rápidos del mundo, existía la posibilidad real, aunque pequeña, de que ganaran. Con Sona, incluso esa pequeña posibilidad no existe. Shirou, gritó Sona, dejándome fuera de mis pensamientos. Levanté la vista para encontrarla mirándome con una mirada bastante sospechosa en su rostro. Hoy te has interesado mucho en mi pelaje, casi de manera inusual. De hecho, no puedo recordar ni una sola ocasión en la que hayas mencionado el tema antes. Resistí la tentación de apartar la mirada de sus ojos violetas que ella me fijó. Entonces, ¿por qué el repentino interés? Ahora, ya ves, ese es el problema con las personas inteligentes. Hacen casi imposible escabullirse de ellos. Me encogí de hombros. ¿No es natural hablar de pelajes después de que mencionaste a Young Devil's Gathering? En realidad, si acaso mi intento de desviarlo parecía haberla hecho sospechar aún más, estoy bastante seguro de que fue usted quien lo mencionó. Hice. Mierda, ni siquiera estoy seguro de si eso es verdad o no. Honestamente no puedo recordar. Shirou, suficiente. Ella se cruzó de brazos y me miró ceñuda. Solo dime lo que estás haciendo. Ah, bueno, parece que la plantilla está para arriba. Incluso si he mejorado en eso recientemente, nunca he sido bueno en este tema de manipulación sutil. Me froté la mano con el pelo un par de veces mientras miraba hacia otro lado. Bueno, solo porque la reunión está a solo unos meses, pensé que podrías usar una mano para prepararte, eso es todo. Ella en realidad parecía sorprendida por eso. ¿Quieres entrenarnos? Sus marcos se deslizaron por su nariz cuando dijo eso. Supongo que, fuera lo que ella sospechaba que yo dijera, no era esto. Bastante, me crucé de brazos y asentí con la cabeza. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres que te ayude? Durante un buen rato, ella se quedó sentada allí, mirándome con incredulidad antes de recostarse en su asiento con un suspiro. Se quitó las gafas y comenzó a masajear el puente de su nariz. Mi hermana te hizo esto, ¿verdad? No era tanto una pregunta como una afirmación. ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Mi negación fue tan exagerada que dudo que incluso un niño de kindergarten me hubiera creído. Ella nunca hará eso, nunca. Sobre todo porque sabe que su amada hermanita nunca aceptaría nada de ella si cree que podría tomarse como un favoritismo. Por otra parte, en el último mes, adquirió el hábito más peculiar de hablando a sí misma en voz alta. También repetía lo mismo. Continuaba hablando sobre si solo hubiera alguien que ayudara a mi querido Tren Sotan, no estaría tan preocupada o algo así. De hecho, estaba empezando a ponerse un poco espeluznante al final. Fue realmente. La última noche que pasé en el inframundo, terminé despertándome para encontrar a Seraphat de pie junto a mi cama, solo mirándome sin parpadear y repitiendo las palabras una y otra vez. Reprimí un escalofrío ante ese recuerdo. Al menos le daré todo esto, Seraphat seguramente sabe cómo obtener lo que quiere. Apoyándose la cabeza en una mano, la que aún sostenía sus gafas, me lanzó una mirada de exasperación. Así que déjame aclarar esto. El discurso completo del ajedrez no vale nada que me diste básicamente no fue más que un argumento de venta, ¿no? Sí. Asentí, sin molestarme siquiera en negarlo, fue completamente cierto, claro, pero sí, básicamente eso es lo que era.
Cubriéndose la cara con las manos, solo murmuró cansadamente a través de ellas, podrías haber preguntado, ¿sabes? En realidad no pude. La corregí. No solo habrías rechazado mi oferta si simplemente te hubiera pedido, sino que técnicamente no se me permite hacerlo. Recuerda, mis órdenes claramente indican que no puedo interferir directamente en tu negocio. Interrumpir en tu entrenamiento, incluso si terminara siendo beneficioso, habría calificado como interferencia directa. Por otra parte, si vinieras y me pidieras que te entrenara, no contaría tan interferir como me hubieran invitado a participar. Habría estado perfectamente en mi derecho de aceptar y ayudarte a entrenar. Más bien enrevesado, ¿no? Personalmente, pensé que toda la situación era bastante estúpida, pero al parecer a los demonios les encanta este tipo de cosas. Desde el primer día en que puse un pie en el inframundo, me inculcaron que, como parte de la asociación de Mahou, había reglas formales de comportamiento que se esperaba que siguiera. Eso fue especialmente cierto, ya que los mismos Mahou parecían ignorarlos tan completamente, que los miembros de su pelaje se ven obligados a recuperarse al seguirlos con más fuerza en su lugar. El favoritismo, por ejemplo, es uno de los temas clave. Aparentemente, cuando los 4 nuevos Mahous fueron coronados, hubo un gran temor entre los demonios de que terminaran usando su poder para apoyar injustamente a su familia sobre todos los demás. Esa era en realidad una preocupación bastante válida ya que el nepotismo se practicaba ampliamente en la facción del viejo diablo. Así que para disuadir esas preocupaciones, los nuevos Mahou se distanciaron voluntariamente de su familia, desechando los nombres de sus antiguos clanes y adoptando los nombres tradicionales de los satanes. Es por eso que Sona rechaza cualquier cosa de su hermana. Todos saben cuánto la ama Serafall y, aparentemente, Sona está aterrorizada de poner a su hermana en problemas. Desafortunadamente, en realidad es una preocupación válida. Basta con mirar a Graifia. Ella tiene que ir tan lejos como vestirse como una criada para dejar en claro que no espera recibir ningún tratamiento especial al casarse con Circex, y ella es su maldita reina. Bueno, en realidad, he escuchado algunos rumores que dicen que lo hace porque Circex tiene algún tipo de fetiche de dominatriz, pero eso era demasiado perturbador para contemplarlo, así que decidí simplemente ignorarlo. Si bien no es tan malo como lo estoy haciendo sonar para Sona, quien siempre ha sido un acatador de las reglas, siempre ha llevado las cosas al extremo para asegurarse de que se cumplan. Levantando la cabeza de su mano, ella miró fijamente, y luego, sin previo aviso, se echó a reír. Tampoco una pequeña, sino una risa real de barriga que sacudió todo su cuerpo. Eso realmente me tomó desprevenido un poco, ya que nunca había visto a Sona reír tanto antes y, siguiendo las miradas que el resto de su pelaje le estaba dando, tampoco lo habían hecho ellos. Cuando su risa finalmente se calmó, aunque aún soltaba una risita ocasional, me miró con ojos brillantes, puedo ver por qué mi hermana te eligió. Nunca antes se había hecho una mejor pareja en el infierno. ¿No te refieres al cielo? Sé lo que dije, Shirou. Ella regresó sus marcos a su lugar habitual y me dio una de sus extrañas sonrisas y confía en mí cuando digo que no hay forma en que el cielo los apruebe a los dos. A pesar de mí, me sentí extrañamente satisfecho con eso. Dejando escapar una risa final, Sona respiró hondo antes de cerrar los ojos. Permaneciendo casi completamente inmóvil, ella soltó el aliento en una lenta exhalación. Cuando terminó, volvió a abrir los ojos y me encontré mirando a una persona completamente diferente. Atrás quedaron todos los rastros de risa y humor, desapareciendo como si nunca estuvieran allí. Sona, sentada directamente en su asiento, Sona me miró con una cara que era igual de formal que fría. No quedaba ni una pizca de calor. Casi se sentía como si estuviera mirando a un extraño. Este era un lado de Sona que rara vez veía, aunque era el que aparentemente llevaba más. Esta Sona no era la hermana pequeña de mi amo, ni ella era la chica que rápidamente se estaba convirtiendo en mi amiga. Esta era Sona Citri, la heredera de Citri Clan, el presidente del consejo estudiantil de la Academia Kuo. Frío y formal, era algo que solo había visto una vez antes, el lado de ella que usaba cuando nos conocimos, aunque no duró, ya que se desvaneció rápidamente cuando Serafall nos presentó y le dijo quién era yo. Era como si tuviera algún tipo de interruptor interno que simplemente pudiera mover y cambiar entre personas. Ella me miró directamente a los ojos antes de bajar la cabeza en una reverencia formal. Emilia Shirou, dijo, yo, Sona Citri, heredera de uno de los 72 pilares, la invito humildemente a asistir a la sesión de entrenamiento de ambos. Pelaje y yo mismo y otorgarnos cualquier ayuda que usted esté dispuesto a ofrecer. ¿Ves lo que quiero decir?
Completa stickler para las reglas, este. Podría haber dicho simplemente podría ayudarnos a entrenarnos. Y eso habría sido suficiente. Honestamente, incluso la mayoría de las generaciones mayores no son tan formales fuera del trabajo, pero como ella decide seguir este camino, eso significa tengo que responder con amabilidad y, sinceramente, todavía no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Devolviendo un arco que era igualmente profundo, yo, Emilia Shirou, criada del Leviatán, acepto gustosamente la invitación. Estoy bastante seguro de que esa no fue la respuesta correcta, pero funcionará. Ahora, con esa parte terminada, me aseguré de salir del arco al mismo tiempo que ella. Entonces, así, su máscara se había ido, y la habitual semiformal Sona estaba de vuelta. Bueno, ajustó sus marcos, eso fue 20 minutos de mi vida que nunca volveré. Aunque lo dijo con una sonrisa para decirme que estaba bromeando. Luego miró por encima de mi cabeza a algo detrás, hemos estado aquí más tiempo de lo que originalmente esperaba. Será mejor que se apure si quiere tener tiempo para comer. Me giré para mirar el reloj que estaba montado en la pared, y descubrí que ella tenía razón. El almuerzo estaba casi a medio camino. Levantándome de mi asiento, comencé a caminar hacia la puerta. Bueno, aunque todavía tengo algunas cosas de las que quería hablarles, pueden esperar hasta después de nuestra primera sesión de entrenamiento. Camino. El próximo entrenamiento planeado será mañana a las 7 de la tarde en el patio de la escuela. Ella contestó. Ahora ve a almorzar, Shirou, no quiero que te quedes tranquilo en tu primer día en la escuela porque tenías hambre. Lo tengo, acababa de llegar a la puerta en ese punto y había deslizado la puerta hasta la mitad antes de recordar algo. Oh, y Sona, la miré por encima del hombro, depende de ti si eliges o no escuchar mi consejo, pero cuando eliges a los miembros restantes de Peraje, asegúrate de que sean del tipo de poder. Ella solo me hizo un gesto con la mano, entendido, ahora vete ya. Asintiendo, me di la vuelta para irme, pero me detuvieron cuando estaba a medio camino de la puerta. Y Shirou, me volví para encontrar a Sona mirándome, llámame Kaichou cuando estemos en la escuela. Sonreí ante eso, está bien, Kaichou. Y cierra la puerta detrás de mí, alejándote para encontrar un lugar tranquilo donde pueda almorzar. Dentro de la sala del consejo estudiantil, los ocupantes restantes esperaron silenciosamente el sonido de los pasos de sus visitantes que se alejaban para retroceder. Cuando ya no se podía escuchar, todo el consejo estudiantil pareció liberar un suspiro de alivio mientras todos se relajaban. La niña de pelo azul, Tsubasa, dejó caer una pila de papel en el que estaba trabajando en un escritorio cercano y sacó una silla antes de caer sobre ella. Bueno, dijo ella después de pasar una mano por su cabello, eso fue inesperado. Volviendo la cabeza hacia Sona, comentó. Kaichou, cuando nos dijiste que nos preparáramos para un invitado hoy, no esperaba que fuera él. ¿Quién era ese tipo de todos modos? Sagi, el único chico que queda en la habitación, preguntó. ¿Quieres decir que no lo sabes, Gen-chan? Momo se mostró sorprendida por eso, antes de una pequeña exclamación para darse cuenta de la belleza de cabello negro, se llevó la cabeza. ¿Escuchado? ¿Escuchado qué? ¿Es ese tipo un gran tirador o algo así? Algo así, respondió Tomoe, una chica alegre con coletas. Mirando a Sona por el borde de sus ojos, añadió con una sonrisa juguetona. Aunque lo que realmente me sorprendió fue lo abierto que estaba actuando Kaichou. No creo que la haya visto actuar así fuera de nosotros, Rías y su preciosa One-sama. Normalmente es tan tímida que apenas dice algo más de lo que necesita. Es verdad. Tsubaki estuvo de acuerdo cuando le entregó a su rey una taza de té humeante, sinceramente, no esperaba que se llevaran tan bien tan pronto. Tomando la taza de su reina, el tema de la conversación decidió interrumpir. ¿Cuántas veces debo decirte que no hables de mí como si no estuviera aquí? Levantando la taza a sus labios, hizo una pausa, y además, añadió antes de tomar un sorbo, nunca soy tímida. Claro que no lo eres. La sonrisa juguetona de Tomoe se convirtió en una burla cuando ella no estuvo de acuerdo. Dejando escapar un suspiro, Sona decidió no comentar sobre el tono de su caballero, no veo lo que sorprende de mi comportamiento, decidiendo volver al tema original de la discusión, es natural, después de todo, no lo haría. No sea demasiado exagerado decir que es prácticamente familiar. Sagi gritó sorprendida. ¿Quieres decir que ese tipo es tu pariente? Haciendo una mueca ante el sonido de la reacción exagerada de su peón, Sona dejó su taza de té. Creo que no es sorprendente que no entiendas, murmuró en voz baja para sí misma antes de tomar una decisión con la cabeza, se puso de pie y se enfrentó a Sagi.
Muy bien, entonces, como tu rey sería negligente de mi parte mantenerte ignorante. Aplaudió y señaló una silla para que Sagi se sentara, así que es hora de una lección de historia. Caminando por la habitación con las manos cruzadas a la espalda, Sona esperó a que Sagi se acomodara en su silla antes de preguntar. ¿Qué sabes de mi hermana? Ah. Al parecer sorprendida por la pregunta, Sagi necesitó un momento para pensar en ello antes de responder. Bueno, tu hermana es una Mahou, ¿verdad? Dijo casi interrogante. Al ver a Sona un guiño alentador, continuó. El Leviatán, uno de los 4 líderes del inframundo y responsable de los asuntos exteriores. Ella y los otros 3 son héroes de guerra de la guerra civil y están considerados entre los demonios más fuertes de la historia. Correcto, dijo ella mientras continuaba caminando delante de él, ¿y qué hay de su pelaje? ¿Su pareja? Repitió antes de intentar atormentar su cerebro por una respuesta. Yo, murmuró por un par de segundos antes de desplomarse hacia adelante, la decepción llenó su postura. Lo siento, Kaichou, no lo sé. Dijo, pareciendo más que un poco avergonzado por su incapacidad para responder. El más mínimo indicio de una sonrisa llegó a su rostro ante la reacción exagerada de sus peones. No te rindas, Sagi, es natural que no lo sepas. Ella le dijo al niño deprimido. Después de todo, ella no tiene uno. ¿De verdad? El shock de eso pareció sacarlo de su depresión. ¿A pesar de que ella es una Mahou? Preguntó, con incredulidad claramente escrita todo en su rostro. Haciendo una mueca ante la pregunta, Sona asintió con la cabeza mientras aumentaba inconscientemente la velocidad de su ritmo. Desde el final de la guerra civil contra la facción del viejo diablo, mi hermana se ha negado a formar un pelaje. Ni siquiera un solo miembro. Ella dio una conferencia como pueden imaginar sin duda, la falta de un pelaje de mi hermana fue una sorpresa para mucha gente. Pronto se convirtió en un gran tema de controversia en el inframundo. Agregue el hecho de que había pasado más de 200 años y el problema solo creció. Llegó al punto en que los rumores comenzaron a extenderse sobre ella. Su mueca se convirtió en un ceño fruncido. Rumores, escupir esa palabra como una maldición, que afirmaba que la razón por la que se negaba a un pelaje era porque desaprobaba a los demonios reencarnados en su conjunto. La pureza de la clase del diablo. Ella enfadada agitó su mano ante ella como si rechazara la idea. Preposterous, por supuesto, a mi hermana nunca le importó ni la más mínima parte de la pureza de la sangre del tipo de Vilantes, pero eso no detuvo los rumores. Y cada año el problema parecía empeorar. Llegó al punto en que el otro Mahou intentó intervenir y trató de forzarla a formar un pelaje, incluso uno solo de nombre, pero que terminó por explotar en sus caras. Ella fue firme en su negativa a formar un pelaje, ni siquiera un solo miembro. Incluso informándole que corría el riesgo de perder su posición como Mahou, si la inquietud pública sobre el asunto seguía creciendo, no pudo persuadirla. Al final, solo empeoró las cosas, ya que cuando el público descubrió cuánto luchó contra la idea de formar un pelaje, solo ayudó a alimentar las llamas. Hizo una pausa y se volvió para mirar a Sagi mientras él seguía escuchando atentamente. Honestamente, Sagi, las cosas se estaban poniendo muy mal. Debes entender que uno de los mayores problemas que afligen a la sociedad moderna del diablo es el tema de los diablos reencarnados. Recuerda, solo hemos podido reencarnar a los seres humanos a los diablos en la última pareja de siglos y mientras eso puede aparecer como un largo periodo de tiempo para ustedes, para los demonios, que pueden medir sus vidas en milenios, eso fue casi 2 décadas atrás como máximo. Más de 2/3 de los demonios vivos aún recuerdan un momento en el que el sistema de piezas malvadas no existía. Se dio la vuelta y reanudó su andar. En los últimos años, la tensión entre los demonios puros y los demonios reencarnados se ha elevado a un récord histórico. Y la cantidad de demonios reencarnados aumenta constantemente en comparación con la forma en que la cantidad de demonios de los 72 pilares sigue disminuyendo, no importa lo que hagamos con cada paso. Siglo, la situación no parecía estar mejorando en el corto plazo. A pesar de todo, no fue un problema inmediato. Los demonios, debido a su larga vida, tardan mucho más en cambiar socialmente que los humanos. Si bien es un problema en crecimiento, no fue uno de los que hubo que tratar de inmediato, sino es solo una cuestión de tiempo. Unas pocas décadas, quizás un siglo o 2, entonces el problema se volverá demasiado grande para ignorarlo.
Los Maous, que aún se ocupan de los daños causados por la guerra civil y el resto de la amenaza planteada por el resto de las tres facciones, no pudieron permitirse alienar a ningún miembro del Diablo para comunicarse y, por lo tanto, han decidido permanecer neutrales sobre el tema. Eso significa, murmuró Saji mientras conectaba los puntos. Sí, acordó Sona, eso significa que la persistencia de mi hermana en rechazar una nobleza fue vista como su apoyo a la agenda de los demonios puros. Lo que significaba que, en lo que respecta al público, el Maus ya no se consideraba neutral y ya había elegido un lado para apoyar. Sona soltó un suspiro frustrado mientras se ajustaba las gafas, y continuó. En lugar de ser algo que pudiera postergar para un momento posterior, rápidamente se convirtió en un problema que debía abordarse de inmediato. Y justo cuando llegó al punto en que Maus había no tengo más remedio que dejar su neutralidad y adoptar una postura pública sobre el asunto, Sona se acercó y se paró frente a Saji antes de abrir los brazos, todo el asunto se volvió inútil como un día de la nada, mi hermana saltó en medio de una conferencia de prensa que Circex estaba sosteniendo y le informó que ella consiguió un nuevo miembro de Peraje y saltó sin decir una palabra más. Saji gritó en shock y sinceramente no podía culparlo por su reacción, ya que esa fue la misma respuesta que todos los demonios en esa habitación dieron en las noticias, incluidos Circex. Lo cual fue desafortunado para él ya que muchos de los reporteros tenían cámaras. Su cara de sorpresa, la mandíbula se abrió tanto que llegó a la mitad de su pecho y se le hincharon los ojos, apareció en la portada del nuevo miembro de Peraje de Serafall en algunos de los periódicos. Las compañías periodísticas han reportado ventas récord ese día, aunque fue debatible si se debió al anuncio de Serafall o la foto de Circex. Una sonrisa que era una mezcla de cariño y exasperación agraciaba los labios de Sona mientras murmuraba. Es como ella. Sacudiendo la cabeza ante el recuerdo, continuó. De todos modos, eso ocurrió hace poco más de 6 meses. No es sorprendente, después de todos los problemas causados por su negativa a tener una familia por 2 siglos, solo para que ella se diera la vuelta y de repente, no solo un nuevo miembro, sino también una reina, hizo que todo el mundo sobrenatural vibrase. Sí, lo recuerdo, intervino Tsubasa, finalmente rompiendo el silencio del resto del Peraje, la red social del inframundo se llenó durante semanas sobre personas que se envían mensajes y se tuitean sobre la nueva reina de Serafall. Sin embargo, en ese momento todos sabían sobre él era su nombre. Emilia Shirou, confirmó Sona, su nombre y su foto fue lo único que Serafall lanzó al público. Sin embargo, eso fue suficiente para desencadenar un esfuerzo de búsqueda global para cualquier información que pudieran encontrar sobre él. Al final, resultó ser alguien de quien nadie había oído hablar antes, y me refiero a nadie. Todas las redes de noticias, red de espías y agencias gubernamentales dentro y entre el cielo y el infierno trataron de encontrar todo lo que pudieran sobre él. Todo por nada, el esfuerzo colectivo de toda la comunidad sobrenatural no logró descubrir ni siquiera un fragmento de información sobre la nueva reina del Leviatán. El borde de los labios de Sona se levantó ligeramente, dándole una mirada casi orgullosa. La capacidad de su hermana para volver loco a todo el mundo con frustración era algo que no podía dejar de encontrar divertida, especialmente después de haberlo experimentado ella misma durante la mayor parte de su infancia. Fue agradable que el resto del mundo finalmente entendiera cómo se siente. Lo único que pudieron confirmar fue que antes era un humano, pero eso fue solo porque no mostró rasgos físicos o mágicos de ninguna otra raza, en lugar de cualquier éxito en su esfuerzo de búsqueda. Caminando hacia el asiento que había desocupado recientemente, se sentó y tomó un sorbo de su té ahora fresco antes de hablar nuevamente. Pero eso trajo otro problema. Uno menor, seguro, especialmente en comparación con los que resolvió su apariencia, pero algo que necesitaba ser tratado. Extendiendo su taza ahora vacía hacia su reina, que rápidamente le sirvió una nueva, que procedió a beber en lugar de hablar. Al ver que su rey no tenía intención de continuar, Saji llegó rápidamente al final de su paciencia. ¿Y? ¿Cuál es el nuevo problema? Bajó la taza y le lanzó a su peón una mirada ligeramente decepcionada por su incapacidad para esperar y prometiéndose mentalmente a sí misma para corregir esa debilidad, respondió. Su rango. Eso es. Saji se quejó, claramente no entendiendo el problema. Piénsalo, Gen-chan, intervino Momo. ¿Qué representa el Peraje del diablo? Ellos mismos, después de tomarse un momento de pensar en ello, la familia de un diablo es un representante del diablo en cuestión. Correcto, Sona asintió con aprobación, ahora tomando eso en consideración, dime, ¿cuál debería ser su rango?
No solo era la reina de un Mahou, sino que también era el único miembro de su pelaje, y desde que tomó a mi hermana tanto tiempo para encontrar a un solo miembro, parecía que él seguiría siendo el único miembro en el futuro previsible. Por lo tanto, la carga de representarla cae completamente sobre sus hombros. Tomando un último sorbo de su té antes de dejarlo, reanudó antes de la llegada de Shirou, cada reina de los Mahous designada ya era un diablo de alto rango antes de convertirse en reinas o guerreras renombradas de habilidades de combate de la clase Ultimate. Shirou, por otro lado, es una completa incógnita, por lo que sabían que podía haber sido un debilucho. Teniendo en cuenta que fue mi hermana quien lo eligió como su reina, hizo de esa una posibilidad terriblemente realista. Sona repitió su pregunta original. Entonces, ¿cuál debería ser su rango? Un rango demasiado bajo, y básicamente será un insulto a un Mahou, algo que nadie quería. Sin embargo, no podían darle un alto rango a un desconocido. No solo apestaría a favoritismo, pero no podían otorgar un alto rango a lo que potencialmente era un diablo débil. Sin embargo, antes de que se convirtiera en un problema demasiado grande, mi hermana hizo una sugerencia escandalosa. Incluso por sus estándares, se consideró una locura. Su expresión completamente sombría era todo lo que Sagi necesitaba saber, incluso después del hecho, Sona todavía no aprobaba su sugerencia. ¿Qué dijo ella? Ella quería arreglar una pelea entre Sirzex y Shirou. Sona dijo con calma antes de cerrar los ojos e inclinarse para anticiparse al grito de sorpresa que sin duda vendría del adolescente fácilmente excitable. Después de varios segundos y los gritos anticipados aún no habían llegado, Sona abrió los ojos lentamente para ver qué pasaba, antes de parpadear con sorpresa. Ella parpadeó una y otra vez, y una vez más para estar segura. Sin embargo, no se podía negar lo que estaba viendo. Allí, sentados aún ante ella, estaba una Sagi completamente congelada. Con la mandíbula abierta y los ojos muy abiertos por la sorpresa, su piel palideció por varios tonos y permaneció sentado completamente inmóvil ante ella. «Ah, Sagi». Su voz tenía un extraño tono de incertidumbre mientras cuestionaba su peón inmóvil. «¿Estás bien?». Cuando él no mostró ni la más mínima señal de responder a su comentario, ella comenzó a preocuparse. «Gen-chan». Momo también habló, y cuando todavía no respondió, el resto de la familia comenzó a preocuparse. Ruruko, una niña de doble cola de caballo, se acercó a su compañero de peón y agitó una mano frente a su cara. «Hola. ¿Hay alguien en casa, Sagi?». Cuando él todavía no reaccionó, ella extendió una mano y le dio un suave golpe en el hombro. En el momento en que hizo contacto, Sagi reaccionó. Sagi terminó gritando tan fuerte que las ventanas temblaron en sus marcos. Todos los miembros del consejo en la sala cerraron sus orejas por reflejo, mientras que el pobre Ruruko casi se había caído cuando saltó hacia atrás asustado. Ella hizo que... «¿Es una locura?», gritó, con la piel todavía pálida por el shock. Ella quería que él luchara contra Sirzex, como en el Super Devil Sirzex. El diablo más fuerte en la historia registrada, ese Sirzex. No, estamos hablando de los otros Sirzex, el que trabaja como contador a tiempo parcial en el centro comercial local. Tsubasa gruñó, antes de estirarse sobre la mesa y esposar suavemente a Sagi en la parte posterior de la cabeza. Sí, ese Sirzex, y manténlo abajo, casi me rompes los tímpanos. Normalmente me ofendería por llamar loca a mi hermana, pero en este caso me inclino a estar de acuerdo. Lo que ella quería era una locura. Pellizcando el puente de su nariz para evitar el dolor de cabeza, el mero recuerdo del evento provocado. De alguna manera, ella fue capaz de convencer a todos los demás de que aceptaran su locura, y antes de que supiera lo que estaba sucediendo, Shirou y Sirzex ya estaban peleando. «Bueno, ¿qué diablos pasó?», preguntó antes de notar la expresión seria que su maestro estaba divirtiendo y comenzó a sentirse un poco nervioso. «Él no ganó, ¿verdad?». «No, por supuesto que no. Lo más seguro es que perdió». Sona le aseguró sacudiendo la cabeza lentamente. Entonces, una vez más, nadie esperaba que ganara, ni era el propósito de la pelea. Lo que todos querían saber era qué tan fuerte era y bien, demostró ser el más digno de ser la reina de mi hermana. Sus ojos perdieron la concentración mientras se perdía en su memoria. Sirzex quería probar a Shirou, así que él no inició la pelea y simplemente se recostó y esperó a que asestara el primer golpe. En lugar de simplemente atacar, Shirou comenzó a cantar. Cantando. Reya, un obispo y por lo tanto uno de los expertos en magia del grupo, preguntó. «¿Te gusta un hechizo? Pero ahora es un demonio.
¿No se da cuenta de que, a diferencia de los magos humanos, no necesitamos cantos o círculos para lanzar hechizos? Eso es lo que todos pensamos también. Sona estuvo de acuerdo. Algunos de los diablos ancianos que miraban empezaron a reírse y afirmaron que era demasiado pronto para que el niño peleara si ni siquiera sabía cómo lanzar un hechizo correctamente. Frunciendo el ceño ante el pensamiento de los ancianos demonios, ella continuó, por mucho que odio estar siempre al lado de esos viejos tontos, en ese momento me vi obligado a aceptar. Si Shirou ni siquiera entendía los conceptos básicos de cómo funcionaban sus poderes del diablo, iba a terminar convirtiéndose en una masacre aún más grande de lo que nadie hubiera esperado. Honestamente, ya estaba lo suficientemente preocupado por la pelea, al descubrir que no podía usar la magia del diablo, sin embargo me empujó al límite. Rápidamente me di la vuelta para encontrar a mi hermana y la convencí de que terminara esta pelea antes de que mataran a su reina, pero en el momento que vislumbré su rostro, me congelé en su lugar. Tenía una mirada que reconocí muy bien, una expresión de engreído sé algo que no sabes de la suya que siempre usaba justo antes. Estaba a punto de hacerle una broma a alguien, hizo una pausa antes de admitir, que generalmente era yo. No estaba segura de si me sentía segura o aún más aterrorizada por la revelación, decidí simplemente quedarme fuera de su línea de fuego por el momento y ver cómo se desarrollaban las cosas. Cuando me volví hacia el partido, Shirou acababa de completar su canto y, bueno, decir que lo que siguió fue inesperado sería ponerlo suavemente. Un anillo de fuego emergió de debajo de su hazaña, extendiéndose rápidamente por el campo para rodear a Circex dentro de su abrazo y con un destello de luz cegadora, el anillo fue reemplazado por una cúpula gigante de llamas. Era una marca de magia que nadie había visto antes. A pesar de su apariencia, lo que primero creíamos que eran las llamas en realidad no lo era, ya que no emitía calor y un miembro de Fenex en la audiencia no podía sentir fuego. Su construcción. No solo nos enfrentamos a una forma de magia que no pudimos entender ni identificar, sino que también perdimos el rastro de los dos combatientes porque ninguna de las cámaras o sensores que habíamos esparcido por el campo de batalla podía ver a través de la cúpula. Los pocos que estaban atrapados dentro de su rango, no transmitía ninguna imagen, lo que se suponía era imposible. Lo único que podíamos confirmar era que tanto Shirou como Circex estaban dentro de la cúpula. Y, como no podíamos hacer nada, nos resignamos a esperarla. Fuera. Afortunadamente, nuestra espera no fue larga. Apenas había transcurrido un minuto desde la formación de la cúpula, que comenzó a colapsar tan abruptamente como había aparecido. Finalmente pudimos ver lo que había dentro de la cúpula, pero lo que saludó a nuestros ojos sin embargo fue un sangriento y herido de Lucifer Circex, que había caído de rodillas. Por un solo momento, toda la sala de abogados se hizo tan silenciosa que se podría haber escuchado caer un alfiler antes de que el silencio se rompiera bruscamente por los gritos combinados de sorpresa de todos y cada uno de los miembros de su pelaje. Frotándose la cabeza ante la reacción exagerada de su pelaje, Sona murmuró por lo bajo. Por los satanes, se están multiplicando. Él hizo que... Chilló un asustado Ruruko. Bebé, ¿pero no acabas de decir que perdió? Una pregunta confusa de Sagi. No he oído nada sobre eso. Pensé que todo lo que sucedió fue que él le estaba dando a Circex una buena pelea. Tsubasa exclamó, con los ojos abiertos de sorpresa. Levantando una mano hacia arriba, Sona le indicó a su pelaje que guardara silencio, lo cual inmediatamente obedecieron. Después de esperar unos segundos para asegurarse de que permanecerían en silencio, Sona continuó hablando. Creo que todos están malinterpretando algo. En primer lugar, Sagi. Ella fijó la vista en su peón, Shirou sí perdió. Fue visto unos segundos más tarde, inconsciente y tendido boca abajo en el suelo a pocos metros de Circex, habiendo sucumbido a sus heridas. Volviendo sus ojos de su peón a sus caballeros, en cuanto a por qué no has oído hablar de esto, Tsubasa, pensé que hubiera sido obvio. Circex es considerado como el diablo más fuerte en existencia, su fuerza es tan aclamada que la mayoría de la gente realmente lo considera invencible, intocable incluso. Si bien eso es en su mayor parte falso, es una imagen útil. Como la cara pública de la facción tanto de Maous como del nuevo diablo en su conjunto, necesitaba ser visto como un ser perfecto e inigualable. A pesar de eso posiblemente Ajuka Belzebub puede ser tan fuerte como él, todos los demonios de Maous y Elder acordaron hacer a Circex como el nuevo chico del póster de la facción del nuevo diablo cuando terminó la guerra, así que hicieron todo lo posible para reforzar su ya reconocida reputación.
Es por eso que no pudieron permitir que se extendieran los detalles del partido. Incluso si él ganó la pelea, que fue herido en absoluto, por un demonio recién acuñado en ese momento, no podía permitirse que el público lo supiera. Todos los demonios de alto rango que estaban allí fueron unánimes en eso. Incluso mi hermana estuvo de acuerdo. Además, Shirou tenía una clara ventaja en esa pelea. El arma principal de Sirthex es su poder de destrucción, algo que es simplemente demasiado peligroso para ser usado fuera de una situación de vida o muerte. Si bien aún podría usarlo a la defensiva, es muy poco probable que fue capaz de utilizarlo en toda su potencia de forma ofensiva contra Shirou sin correr el riesgo de matarlo. Por otro lado, no hay forma de saber si Shirou también se habría desempeñado mejor en una batalla de vida o muerte. Todas y cada una de las espadas de Shirou golpearon a Sirthex en puntos no fatales, o al menos no de manera inminente fatal. Si Shirou hubiera hecho mejor o peor en una pelea real, se encogió de hombros, quién sabe. ¿Espadas, Kaichou? Su reina hasta ahora silenciosa le preguntó. Ah, cierto. No tuve la oportunidad de explicar eso, ¿verdad? Ella recordó. Cuando lo vimos por primera vez, el cuerpo de Sirthex estaba lleno de espadas. Fácilmente, había más de media docena de cuchillas que perforaban todo su cuerpo, su pecho, espalda, piernas, hombros, todo. Y aún había más plantas en el suelo a su alrededor. Debido a eso, muchos teorizaron que la magia de Shirou estaba basada en espadas de alguna manera. ¿Te refieres a la que nos mostró? Tomoe se dio cuenta. Si él hizo docenas de espadas como esa, puedo entender completamente por qué lo hizo también. Momo apenas contuvo un escalofrío ante la idea de esa ama. Puede que no haya sido la que más sabía sobre espadas, pero era la mejor en el peraje al sentir la magia. Incluso cuando se sentaba al otro lado de la habitación, estaba abrumada por el poder puro que brotaba de esa espada, era tan denso que casi podía saborearla. Esa espada era peligrosa, Kaichou, fácilmente un arma de nivel Mao. Yo, al igual que muchos otros de los demonios allí, estoy de acuerdo contigo. Algunos incluso especularon que algunas de las espadas que fueron avistadas pudieron haber sido del nivel de Dios, pero las espadas se disiparon en fragmentos de luz antes de que alguien obtuviera la oportunidad de examinarlos. De cualquier manera, si bien Shirou no pudo vencer a Sirthex, pudo herirlo. Sus espadas pudieron alcanzarlo, perforar la armadura del diablo más fuerte. En ese punto, ya no se podía negar la fuerza de Shirou. Eso fue suficiente para silenciar a cualquier disidente. La reina del Leviatán había demostrado su valía y fue reconocida tanto por los diablos ancianos como por los Maous como un diablo de clase de último nivel y se le otorgó el rango de príncipe, lo que lo convierte en el mismo estatus que herederos de los 72 pilares. El resultado final terminó por satisfacer a los diablos reencarnados, ya que no solo los disuadió de ninguna duda sobre la postura de mi hermana sobre los diablos reencarnados, sino que también fue el aumento más rápido en el rango que se haya registrado para un diablo, reencarnado o de otra manera. Para hacer las cosas aún mejor, Shirou es la primera y única reina humana completamente reencarnada que se ha convertido en parte de un pariaje de Mao. Esto ha hecho que la reputación de mi hermana cambie entre los diablos reencarnados, lo que la hace la más popular entre los Maous. En lugar de lo menos. Sona negó con la cabeza, incrédula, lo juro, si no lo supiera, creo que ella había planeado todo desde el principio. ¿Qué pasa con los demonios de sangre pura? Dudo que hubieran estado contentos con el resultado. Tsubaki, el miembro con mayor conciencia política de su peraje, preguntó. Esa es la mejor parte, todos los demonios de sangre pura que se opusieron enérgicamente a la creciente presión para otorgar más derechos a los demonios reencarnados estaban allí para presenciar la pelea y estaban completamente intimidados por su fuerza. Para los demonios el poder lo es todo, y la fuerza de Shirou era indiscutible, por lo que se calmaron por ahora. Aunque tengo mi duda, se mantendrá así por mucho tiempo. El problema no se ha solucionado de ninguna manera, pero este evento fue capaz de comprar el espacio para respirar que tanto necesita Maous, y les ha dado suficiente tiempo para fortalecer su posición antes de abordar el problema. Al final del día, mi hermana había conseguido a su reina, había lidiado con el descontento de la población con ella y también había decidido otorgarle a su reina un título para honrar la ocasión. Tsubasa rompió a reírse de eso, sí, recuerdo ese título. Fue increíble. Ante las palabras, varios de los demonios en la habitación comenzaron a reírse junto a ella. ¿Qué título le dio ella? Sagi le preguntó a Sona, confundida por la reacción del resto del peraje.
Una pequeña y maliciosa sonrisa apareció en su rostro, haciéndola parecerse tanto a su hermana que asustó a todo el mundo. Ellos lo llamaron la reina de las espadas. No hay duda en mi mente, que en algún lugar allá afuera, Archer se está riendo de mí. Me levanté del muro en el que estaba apoyado, que estaba ubicado en el extremo opuesto del corredor que contenía el consejo estudiantil. Dejé de reforzar mis oídos, ya que ya no estaba interesado en espiar el resto de su conversación, y me dirigí a un lugar tranquilo para almorzar. Esto me recuerda que debo asegurarme de que Sona empiece a establecer medidas para proteger su habitación de la vigilancia mágica a partir de ahora. Solo porque esta es una escuela humana no es una excusa para que ella se descuide. Que pude escucharla durante los últimos 5 minutos sin que ella se diera cuenta era toda la prueba de que tendré que convencerla. Hoy, seguro, puede haber sido traicionado por los ideales a los que había dedicado toda su vida, asesinado por la misma gente que estaba tratando de salvar y tiene que pasar el resto de su existencia en un infierno perpetuo como uno de los contadores guardianes de Alaya. Donde se ve obligado a asesinar a millones de personas inocentes solo porque estaban en el camino, pero incluso él nunca ha experimentado algo tan vergonzoso como este. Quiero decir, realmente, reina de espadas, ¿qué tan hortera fue eso? Era bueno que no hubiera nadie en el pasillo o me habrían visto como caía de rodillas con desesperación. Sabiendo mi suerte, hubiera terminado con un apodo aún más vergonzoso al final del día si alguien terminara viéndome. Podría tolerar la parte de espadas, pero reina... Oh, vamos, soy un chico. Ese Serafall ha seguido intentando que adopte una de las canciones hechas por Kens, ya que mi tema personal no me hizo sentir mejor sobre el asunto. Oh, mi orgullo, mi doloroso orgullo. En realidad está físicamente herido. En momentos como este odiaba ser un demonio. Cuando aún era un humano, simplemente no me habría importado. Nunca me importó lo que otras personas pensaran de mí y apenas habría pensado en un nombre vergonzoso por el que podría haber sido llamado. Demonios, la mayoría de mis compañeros de clase me llamaron janitor a lo largo de la secundaria y hasta la escuela secundaria, y ni siquiera me abandonó. Sin embargo, desde que me convertí en diablo, el orgullo ha terminado convirtiéndose en mi pecado personal. Afortunadamente, se limitaba principalmente a mis espadas y a cocinar, pero de vez en cuando surge. Como cada vez que me oigo a mí misma como una reina. Dejando escapar un suspiro de rendición, decidí dejarlo ir. Tenía mejores cosas que hacer que perder mi tiempo por algo de lo que no podía hacer nada, como asegurarme de que Sona o la chica Gremory no fueran asesinadas. Podía sentir el buen humor que había disfrutado desde que regresé a la escuela cayendo en picado al pensarlo. Se acercaba la guerra, ya sea con las otras 3 fracciones o con algunos de los otros grupos que despreciaban a los demonios. De una forma u otra, la guerra estaba llegando al inframundo. Por eso tuve que esforzarme tanto para asegurarme de que Sona me permitiera entrenarla. Sona al final estaba medio derecha. Su hermana me mandó a entrenarla, pero no para el juego. No estoy seguro de que el corazón de Serafall pueda soportarlo si algo le sucede a su hermana pequeña, así que estuve aquí para asegurarme de que nunca tendría que averiguarlo. Además, me gustaba Sona, me hubiera gustado cuidar al niño aunque Serafall no me lo hubiera pedido. Oh, solo escúchame, estoy empezando a sonar como un hombre viejo. Solo tengo un año más que la mayoría de mis compañeros y ya estoy pensando en cada uno de ellos como niños. Puedo preocuparme por eso más tarde. Ahora mismo es mejor que me dé prisa si quisiera tener la oportunidad de comer mi almuerzo. Con ese último pensamiento, aceleré mi paso en mi búsqueda para encontrar un lugar adecuado para pasar el resto de mi almuerzo. Pero aún así, soy una reina de espadas. Cállate, Archer. Tsubaki estaba terminando algunos trámites de última hora, cuando se dio cuenta de que su rey no estaba en su lugar habitual, comprobando su trabajo. En cambio, ella estaba de pie frente a su juego de ajedrez, mirándolo. Kaichou, acercándose a ella, la reina preguntó vacilante, ¿algo está mal? Me di cuenta de algo, respondió finalmente Sona después de una espera anormalmente larga, nunca tuve la oportunidad de jugar un juego con él. Ese imbécil me engañó.